Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos atardeceres o amaneceres, las horas que sean donde quieran que estén ustedes. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo, y yo soy Mauricio José Schwartz, el que hace No Hay Más, la revista semanal y el Rey va Desnudo, y les agradezco nuevamente que me acompañen y que vamos a dedicar las siguientes horas a hablar de cosas que son importantes. Fíjense que el otro día para abrir. El otro día me estaba yo viendo que hay gente que habla de mí como divulgador de la ciencia y hace, salvo alguna cosita ya que hago por aquí, hace mucho tiempo que no hago divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, pues me he visto obligado a hacer divulgación de la historia y divulgación de la política, porque en palabras de mí desde hace mucho tiempo, que se los dije a alguien, no esperando que fuera tan realista lo que dije, la vida es como bajar en kayak o en bote por aguas blancas, ¿no? Por ríos rápidos. Hasta cierto punto vas para donde tú quieres y hasta cierto punto vas básicamente para donde te lleve el río, y tu trabajo fundamental es no ahogarte. Más que dirigir el barco, la embarcación, el bote, el kayak, la piragua, lo que estés usando. Y entonces pues, la vida me ha llevado por aquí. Regresaremos a hablar más de ciencia en su momento dado. Pero pues bueno, vivimos los tiempos que vivimos. Yo tampoco soy culpable de eso. Vídeos de ayer. Quería comentar que esta semana hice dos porque se aceleran los acontecimientos y yo siento, y puede que esté enormemente equivocado, y probablemente a la hora de ver los datos me digan, no, pues eres tonto. Pero yo tengo la impresión en general de que no estamos informados de qué es lo que pasa, ni de cómo es el mundo en el que están pasando las cosas. Entonces, quise hacer una explicación de la historia de Irán, sobre todo desde el 1979, cuando los ayatolas toman el poder, hasta hoy que están un auténtico levantamiento popular de gente muy joven, porque, y una de las cosas que comentaba yo, que mucha gente no sabe, Irán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, tiene una media de 37, 38 años de edad, la media del país. Y en una Europa que envejece, por ejemplo, una China que envejece, pues se ve peculiar que sea tan joven la población iraní. Pero yo he querido contar esas historias. He tratado de estar cerca de lo que hace Masih Alinejad, la creadora de los miércoles blancos, a quien los ayatolas han tratado de asesinar ya en 3 ocasiones en Nueva York, y le he ayudado a traducir alguna cosita en español, nada grave, nada importante, ni me estoy queriendo poner yo muchas medallas. Pero bueno, siempre he estado del lado de la gente y en contra de los ayatolas, bueno, entre otras cosas, porque soy enemigo de la religión, y como enemigo de las religiones organizadas y de los males de las religiones organizadas, muy mal estaría yo si no apoyara a quienes luchan en contra del extremismo religioso, del fundamentalismo y de lo que le hace a la pobre gente, ¿no? Entonces, bueno, quise hacer esto, contar la historia de Irán. Me insultaron bastante, menos de lo que yo esperaba en realidad. Pero, por ejemplo, de este video de los ayatolas, llevamos 11.500 visualizaciones, no está mal, y creo que cumple su función. Y por otro lado, llevamos 8.090 de Groenlandia antes de la invasión. Groenlandia, la gente no sabe, tengo la impresión, no lo sé, pero la impresión que me da es que la gente no sabe qué es Groenlandia, dónde está exactamente, cuánta gente tiene, de dónde viene esa gente, cuál es su posición, su historia y su posición política, social, geográfica, histórica y demás. Y entonces pues hice una historia de Groenlandia y de la situación actual a la que la tiene sometida la bestia naranja, ¿no? Y que curiosamente coincidió con que el primer ministro de Groenlandia, que ustedes el que ven allí de azul, junto a la primera ministra danesa del Partido Socialista, pues yo no, laborista o socialdemócrata, no sé cómo se llama, pero es un partido socialdemócrata, Mette Frederiksen, pues mandaron el mensaje de que Groenlandia nunca sería propiedad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación hice estos dos porque creo que son importantes. Siento que las visualizaciones son pocas, pero no siento que sea culpa tanto
mía como del hecho de que este canal es desconocido. Este canal, después de tantos años y después de tantos esfuerzos, sigue siendo un canal desconocido, sigue siendo uno de los secretos más mejor guardados de Internet. Y desafortunadamente esta información, no yo, esta información no llega a muchas personas a las que les podría hacer bien saberlo, ¿no? Entonces, pues por eso preferiría yo tener más trascendencia, quizás llegar a más gente. A la mayoría de la gente no le va a interesar, pero seguramente hay muchas personas a las que les interesaría lo que se cuenta aquí y que no saben todavía que existe este canal en el absoluto mare magnum que es YouTube, ¿no? Así que si pueden apoyarnos compartiendo y contando las historias de este canal, pues les va a agradecer muchísimo. Si encima ya pueden apoyarnos económicamente en Patreon o en PayPal o en Ko-fi, que los datos están aquí, los enlaces están en la descripción de este mismo streaming, pues les va a agradecer muchísimo más, porque eso es lo que nos permite pues pagar la electricidad, pagar el agua, pagar el alquiler, pagar los suministros desde mi triste Coca-Cola hasta, por ejemplo, una pila que tuve que traer por Amazon porque no la había aquí, una pequeña pila de 12 voltios para encender y apagar las luces que ven ustedes atrás de mí. Todo esto, todo lo que ven ustedes aquí se ha pagado gracias al apoyo de ustedes y por lo tanto se los agradezco enormemente. Vamos rápidamente a cosas que nos cuentan porque creo que hay que comentarlas. Primero que nada, Belgranados 9822 dice, pregunta para Fito el Filoso. No, este es para Fito el Filoso. Le vamos a dejar a Fito el Filoso que conteste. Hoy sí tenemos a Fito el Filoso. La semana pasada pues ya no nos dio tiempo. Ni modo, la cosa así. Luego, dice Carlos Sánchez, US9DL, ¿qué opinas sobre los nuevos argumentos que dicen los cristianos para probar que Dios existe, como el principio de causalidad o la segunda ley de la termodinámica? Pues es que no prueban nada. ¿Existe el principio de causalidad? Pues sí, las cosas, una cosa provoca otra. Si una cosa se mueve y empuja a otra para otra. O sea, existe el principio de causalidad, pero existe. No quiere decir que lo haya inventado un señor de barba o una fuerza cósmica maravillosa. Que haya una voluntad, porque una de las características esenciales de los dioses es que tienen voluntad, ¿no? No veo la segunda ley de la termodinámica, incluso pensándolo yo, si el universo tiende a la entropía total, no hay muchos miles de millones de años, no se preocupen ustedes, esta semana hay otras cosas de qué preocuparse, pero si el universo tiende a la entropía, lo que eso demostraría es que Dios no existe. ¿Cómo crea un universo que se autodestruya? Si es perfecto, sus creaciones tienen que ser perfectas. Entonces, no sé, simplemente enuncian cosas los creyentes, muchas veces con la convicción de que los más despistados van a decir, ay, sí, mira, tienen razón. No hay ninguna prueba todavía de la existencia de ningún Dios. Y cuando usan cosas tan vagas como el principio, la segunda ley de la termodinámica, el problema es que ¿cuál Dios están diciendo que existe? Vishnu, Wakantanka, Osiris, Zeus, Odín, alguno del amplísimo panteón chino o japonés, o de todos los panteones de dioses africanos. ¿De cuál? Es la existencia de Dios. Quienes hablan así son creyentes en un Dios y creen que el suyo ya es el único que existe, pero no, hay muchos más. Entonces, cuando estás demostrando la existencia del tuyo, tienes que demostrar por qué es el tuyo y no el de los vecinos de junto. Bueno, dice Larus Salvat, y esto sí me interesó. Buenos días, Mauricio, comunidad de Arriba Desnudo. Este año se cumple, mira, vamos a poner de una vez esto y luego hablamos. Bueno, helo aquí y luego vamos a poner otra cosa también aquí encima, pero bueno, aquí está. Dice Laro Salvat, buenos días Mauricio y comunidad del Río Desnudo. Este año se cumplen 60 años del lanzamiento del álbum Revolver de los Beatles. Muchos críticos de música lo ubican entre los 10 mejores de todos los tiempos, lo cual no quiere decir nada. Muchos críticos de música dicen muchas cosas.
por su estilo innovador y vanguardista. ¿Tienes alguna opinión sobre esta gran obra? Algunas de sus piezas son favoritas tuyas. Gran abrazo, gracias anticipadas. Y esto deseo contestar. Sí, mira, porque Revolver lo tuve, pero me lo compraron. Como he contado en alguna otra ocasión, el primer disco que yo compré en mi vida con mi propio dinerito fue el siguiente, que a mí me parece superior. Luego explicaría, algún día explico por qué, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero vamos a ver la lista de pistas. Primero que nada, es la primera vez que hay 3 canciones de Harrison en un disco, cosa que es llamativa por todo concepto, porque la idea era que solo le daban una, y lo explicaba John Lennon, pues porque John y Paul llevaban muchos años escribiendo canciones juntos, desde que eran los Quarrymen, y George Harrison relativamente acababa de empezar a escribir sus propias canciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos Taxman de George Harrison, que era su queja de que le cobraban muchos impuestos. Eleanor Rigby de McCartney, una de las mejores canciones de McCartney, una de las historias más evocadoras de la historia, una de mis favoritas de los Beatles, sin duda alguna. I'm Only Sleeping, me gusta, sin demasiado. I Love You Too de Harrison, no, porque son los experimentos con el sitar, que a mí nunca me emocionaron. Es un sonido que no me dice nada. Fíjate que de los sonidos que a veces son un poco ásperos, de instrumentos tradicionales, el del sitar me dice bastante poco. Me gustan más las tablas, los tambores indostanos, ¿no? Porque me gusta la gaita, y me gusta la zanfona, y me gusta instrumentos así que son un poco más ásperos que los instrumentos modernos, ¿no? Here, There and Everywhere de McCartney, una de mis canciones favoritas. Yellow Submarine, por supuesto un clásico. She Said, es tan buena. She Said, además que tiene las mejores baterías de Ringo de toda la historia. Y si mal no recuerdo, no, estoy pensando en otra. Good Day Sunshine de McCartney. Mira, cuando me dieron este disco, cuando mi mamá se iba a trabajar en las mañanas, yo me quedaba en casa solo, sobre todo los sábados. Otros días iba a la escuela. Era yo muy pequeño, 60 años, quiere decir que tenía yo 11 cuando se lanzó este disco. Y tendría yo 12 cuando me lo dieron. No, 11 cuando me lo dieron, porque a los 12 compré Sgt. Pepper. Y me gustaba empezar el día oyendo Good Day Sunshine. Me alegraba mi infancia inquieta oír Good Day Sunshine. Your Bird Can Sing for No One es un cancionorrón. Dr. Robert es de las canciones más raras de la historia. I Want to Tell You de Harrison me encanta. Got to Get You Into My Life es las primeras incursiones de McCartney en el rock duro. Y Tomorrow Never Knows de Lennon. Las innovaciones técnicas son muchísimas. Si mal no recuerdo, y luego a ver si no meto la pata, pero fue en Revolver cuando el ingeniero, el histórico de los Beatles, Jeff Emerick, se le ocurrió que en vez de tener un micrófono así como lejos frente a Ringo, le ponía un micrófono en el Crash y otro micrófono en el Rider y otro micrófono en el Charles o Contratiempo y un micrófono en la tarola y otro micrófono en el tom de aire y otro micrófono en el tom de piso, y luego metió un micrófono en el bombo. Y entonces la batería empezó a sonar muy distinta de como se oía en el resto de todas las grabaciones del mundo, porque de pronto dejaba de ser un amasijo de percusiones para darle su ecualización, su presencia, su nivel, etcétera, a cada uno de los elementos del kit de la batería de él. Las innovaciones técnicas son enormes. A mí me parece, como he dicho siempre, yo soy fan de los Beatles, pero los discos que realmente me dan es a mí a partir de Rubber Soul, donde es el cambio. Ya pueden hacer lo que se les dé la gana, ya no tienen que hacer canciones comerciales. Revolver, pero Revolver para mí es la plataforma de salida de
de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una de cuyas canciones vamos a hablar hoy, curiosamente, al hablar de la historia de los payasos. Entonces, es un gran disco, lo oigo todavía. Y fíjense, para subrayarlo, estoy siguiendo a un tipo que es un poco pesado, pero es productor, un productor de la generación Z, dice. Es bastante arrogantillo. No doy nombres y además lo hace en inglés. Pero que dijo que él nunca le habían interesado los Beatles, hasta que un amigo suyo le dijo, mira, tienes que oírlos, eres productor de música, la música de hoy no existe sin los Beatles. Y lo he estado siguiendo, cada semana se mete un álbum. Hace 2 semanas se metió Revolver y se le atragantó. Decía, ¿cómo puede ser esto? No, es que esto... Pero si esto suena como si fuera del siglo XXI. Sí, hombre. Claro que muchas cosas suenan como del siglo XXI y otras cosas suenan como de los años 70, 60, los que corresponden, ¿no? Pero ver a gente joven acercarse a un álbum como Revolver y que digan, esto tiene cosas que me dicen, que me hablan a mí, me parece maravilloso y demuestra una cosa, lo que dijo, creo que fue David Gilmour, que los Beatles no eran una banda, eran un milagro. ¿Por qué? Ninguno de ellos es un virtuoso. No sé, Ringo es uno de los más grandes bateristas del mundo por su atención a la canción, pero no es un virtuoso como Neil Peart. El más cercano al virtuosismo es McCartney con el bajo, pero no es John Entwistle de los Who. El guitarrista, George Harrison es muy buen guitarrista, pero no es ni Jimi Hendrix ni Jimmy Page, que por cierto me regalaron, no sé si lo están viendo ustedes allí, aquí, me regalaron una reproducción de la guitarra de la Gibson de Jimmy Page con una foto de Jimmy Page. Muchas gracias. No es Brian May, no es Eric Clapton, no es Prince, vamos. Y en la guitarra de acompañamiento, yo en el piano, pues John Lennon era un tío limitadísimo, ¿no? Y siempre lo supo. Nunca estudiaron teoría musical, nunca supieron leer ni escribir una partitura para estrenar a George Martin. Si hubiera alguno de ellos sido un virtuoso, probablemente esto no hubiera funcionado. Esto funcionó porque era un monstruo de 4 cabezas, distintas y complementarias, que hacían canciones, no shows, no espectáculos de malabarismo musical, de lo que yo llamo la música de competencia, ¿no? A ver cuántas tripletas puedes hacer en un segundo en la tarola o en la caja de la batería, o cuántas semifusas puedes tocar a toda velocidad, 700 pulsos por segundo, ¿no? Eso que es la música de competencia a mí nunca me ha emocionado, por eso no me emociona Malmsteen. Y los Beatles estaban muy lejos de eso, muy lejos de todos sus competidores, ¿no? Muy lejos de los Who tenían 3 monstruos. Townshend en la guitarra, Entwistle en el bajo y por supuesto Keith Moon en la batería. Muy amigo de Ringo Starr, el que le dio clases, le enseñó a tocar la batería, el hijo de Ringo, que ahora pues, por ahí sigue tocando. Pero los Beatles eran una banda, una conjunción de distintos talentos, distintas personalidades, que se pusieron reglas muy curiosas. Si uno decía que eso no le gustaba, eso no se hacía. Tú podías escribir la canción que más te había enamorado del mundo, se la presentabas a la banda, 2 decían está muy bien, y uno decía no me gusta, no se hacía. Ese tipo de democracia que usaban los Beatles. En un momento histórico, social, tan peculiar, tan singular, que solo en ese momento podían ser como fueron. Entonces, todo eso que se conjuntó ya se ve claramente en Revolver, ¿no? Insisto, pues de allí, por ejemplo, independientemente de las cuestiones personales, Eleanor Rigby es una canción de Paul McCartney, pero She Said o Here, There and Everywhere o 401, tiene un piano maravilloso, Go to Get You Into My Life, son canciones en las que los 4 demuestran que son las 4 piezas del rompecabezas perfecto. Dicho lo cual, pues sí, muy buenas, dicen Mónica Cepeda, ¿por qué Trump apoya a Delcy en Venezuela sabiendo que es el mismo régimen de Maduro y que el pueblo venezolano no tendrá ningún beneficio? Porque a Donald Trump no le interesa el beneficio del pueblo venezolano.
no le interesa el beneficio de nadie más que el suyo propio. Como ejemplo de una personalidad narcisista, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, Donald Trump no tiene sentimientos por nadie, es bastante sociopático. A él solo le interesa a una persona que es él. No le interesa ni siquiera a sus hijos. No le interesa ni siquiera a sus hijos, sus esposas menos. Le interesa que lo admire, le interesa sentirse grande. Entonces, si Delcy, como dijo hoy, porque hoy lo dijo Delcy, y yo hice algún comentario con mi clásica capacidad de ser enormemente soez, lo voy a poner de verdad. Dijo Delcy: sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. Bien sonriente Delcy. Yo le puse este comentario, ¿eh? Como hay gente barbera y lambiscona. Esa mujer está jugándose la vida. Delcy Rodríguez, en su comunicación, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, y que está salvando la vida porque ella probablemente fue la que vendió a Maduro, nadie lo sabe, y es la siguiente en la lista, a menos que quede bien con Trump y diga que es muy simpático, que es guapísimo, es inteligentísimo, que es lo más sexy del mundo, que es un capo y el mejor presidente que tiene Estados Unidos. Y si eres listo, se lo vas a decir, porque si no te lo vas a echar encima, salvo que tengas fuerza para echártelo encima. Casi nadie la tiene. Entonces, mientras Delcy lo sirva y le lama las botas, Trump no tiene problema. Que es un dictador, le da igual. Que es narcotraficante, mira, ya viste que liberó al expresidente de Honduras, que había metido 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, que es una cantidad de cocaína absolutamente delirante. Entonces, nada. ¿Qué opinas de Paint is Black y citar de Brian Jones? El citar de Brian Jones tampoco, no me gustó el de Harrison, tampoco me gustó el de Brian Jones, pero Paint is Black fue una de las canciones de mi muy temprana infancia rockera, fíjate. Y es más, para que veas, en el pequeño piso en el que yo vivía con mi madre, en la calle de Newton 211, en la colonia de Chapultepec Morales, frente a la iglesia, había cuarto de servicio todavía. Y entrabas por una especie de pequeñísima terracita, ibas, y la puerta de la habitación de servicio, del cuarto de servicio, era roja. Entonces, cuando yo oía I see your red door and I want it painted black, pensaba yo en esa puerta. Y después, más de 60 años después, me acuerdo con una claridad absolutamente meridiana. Javier Cercas, no lo he leído. Merlín Tobar, lo siento. Llegó a conocer, me pregunta Roberto Flores, 4603, entre sus anécdotas como escritor de ciencia ficción, llegó a conocer al escritor Lucius Shepard. Sí, lo conocí aquí en la Semana Negra alguna vez, tengo mi foto con él. Tengo mi foto con Lucius Shepard, no sé dónde ande, pero... ¿Por qué se llama No hay más? Porque no hay más que esto. Y porque no hay más título posible, porque todos los títulos que se me ocurrieron estaban tomados. Entonces no hay más. Esa es la razón. ¿Qué opina de la obra de Jane Austen? Que debe ser muy buena, pero no la he leído. ¿Cree que es legítimo por parte de los ciudadanos estadounidenses defenderse de ICE con armas de fuego? No es una pregunta, Wrestling. O sea, desde el punto de vista que es ilegal dispararle a las fuerzas del orden, pues no, ¿verdad? Legítimo, ¿qué quieres decir con legítimo? Tú siempre haces preguntas que son como tirar una granada dentro de una habitación llena de gente, cerrar la puerta y salir corriendo. La historia de Carlos de Negri, periodista de Excelsior, no la he leído, pero conocí la historia de Carlos de Negri, que era un periodista de unos niveles de corrupción verdaderamente estremecedores. ¿Qué le pasó a Fito la semana pasada? Estaba filosofando. Me dijo que tenía muchísimo trabajo como filósofo
estaba resolviendo un asunto filosófico de primer orden y dado que hacía mucho frío, pues se había ido a las Palmas de Gran Canaria a un retiro filosófico en uno de los resorts más exclusivos de las Palmas de Gran Canaria, donde filosofó a la luz del sol, filosofó sobre el agua nadando tanto en el mar como en la piscina, y creo que filosofó también sobre la raqueta y la pelota jugando un poco de tenis. ¿Qué opinas sobre Francisco Martín Moreno? Jamás lo leí. Qué gusto oír a alguien que da esperanza de que la izquierda puede ser democrática. Es que, de verdad, dejen de creerse las historias de Pablo Iglesias. No soy yo el que da la esperanza de que la izquierda sea democrática. Es la izquierda democrática, es la Internacional Socialista y los 130 partidos que participan en la Internacional Socialista y que son como yo, y que piensan como yo y que tienen los mismos principios que yo, democráticos, antiimperialistas, antidictadores, libertarios de verdad, en favor de la libertad y los derechos. Mientras la derecha quiere que puedas tener derechos, que puedas tener libertad sin derechos, sí, somos libertarios, somos liberales, la libertad, defendemos la libertad, los derechos no. La gente no tiene derechos, más que derecho a explotar a los otros, que es lo que dice la derecha, Laje, Rayo y toda esta banda. O la izquierda que quiere que tengas todos los derechos del mundo y mientras no tengas ninguna libertad. Nosotros defendemos los derechos y la libertad. Todos los partidos, que somos 130 partidos en todo el mundo, que tenemos más militantes que la izquierda marxista, pero que nadie nos conoce. Es la misma tragedia de este canal, ¿eh? Y nos odian todos precisamente porque ponemos en evidencia su barbarie. Pero no soy yo. Yo pertenezco a una agrupación socialista aquí en Gijón, donde somos 300, 400 más personas que trabajamos todos y creemos en nuestros principios y los promovemos. Y somos parte de un partido, de una federación socialista asturiana, que en todos los pueblos, por pequeños que sean, tiene una agrupación socialista. Y esa federación, junto con todas las federaciones de España, forma el Partido Socialista Obrero Español. Y ese partido, junto con todos los demás partidos socialistas y laboristas, forma la Internacional Socialista. Somos muchísimos más que los podemeros y que los comunistas. Afortunadamente no soy yo, ¿eh? Isaac Asimov era un malthusiano declarado. Usted diría que sabiendo que cada 47, 48 años se ha duplicado la población mundial, tenía razón. Yo no sé si Asimov era malthusiano. El malthusiano trata de detener el crecimiento demográfico con el motivo explícito de que se van a acabar los recursos. El malthusiano cree en el fin de los recursos, cree que se acaban los recursos. Los no malthusianos sabemos que los recursos, primero que nada, no se acaban porque sabemos renovarlos aquellos que nos interesan, y luego los recursos que ya se estaban acabando resulta que ya no los necesitábamos. Y te voy a poner un caso de algo que me acabo de enterar hoy y que no sé ni siquiera si sea totalmente cierto. A ver si no meto la pata. Déjame hacer una ok, sí. En Francia se acaba de descubrir un yacimiento de hidrógeno blanco. ¿Qué es el hidrógeno blanco? Bueno, el hidrógeno blanco es un hidrógeno que se produce dentro de la Tierra, porque verás, para los autos de hidrógeno, por ejemplo, para los motores de hidrógeno que ya se pueden hacer, el problema es que hacer el hidrógeno, separarlo del agua o separarlo del aire, pues es muy caro, aunque sea el elemento más común en la naturaleza, en el universo, como descubrió Cecilia Payne-Gaposchkin cuando descubrió que el universo estaba hecho de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más común, pero obtenerlo en situación lo suficientemente purificada para usarlo en los motores y en las baterías de hidrógeno no es tan fácil. Pero ahora resulta que a lo mejor hay yacimientos de hidrógeno que pueden sustituir ya al petróleo. Dice, investigadores franceses descubren el mayor yacimiento de hidrógeno blanco con reservas de unas 46 millones de toneladas.
un equipo de investigadores de GeoResources y del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia han localizado el yacimiento de hidrógeno blanco más grande del mundo. La principal diferencia entre el hidrógeno verde, el gris y el blanco es que los dos primeros necesitan de procesos para su obtención, mientras que el blanco se encuentra en estado natural en el subsuelo y su extracción no produce emisiones contaminantes. Por ello se sitúa como una opción realmente atractiva para la transición energética. Si nos ponemos a buscar hidrógeno blanco en todo el mundo y lo encontramos, pues resulta que ya todo el se va a acabar el petróleo y esas cosas del tío que me perseguía a mí, porque el del peak oil, que lleva 10 años diciendo que ya se acabó el petróleo, cada vez hay más reservas. Entonces cuando yo dije que el que mentía, es matemático, pero cree que sabe de energía. Y entonces me empezó a perseguir, un tipo muy peligroso, ni su nombre digo. Bueno, el caso es que si tú eres maltusiano, dices, se va a acabar la madera, pues estamos acabando con los bosques, quemando leña para mover buques de vapor, ¿no? Y trenes de vapor. No, pues que mira, tenemos carbón y ya no necesitamos la leña. Bueno, pero luego ya tenemos petróleo, ya necesitamos el carbón. Oye, ya tenemos otras formas de obtención de energía. Oye, ya, pues quizás el hidrógeno blanco sería la gran esperanza en este momento. Pero al parecer nadie esperaba que hubiera yacimientos tan grandes. Y entonces, como sabemos que los requisitos de recursos cambian, pues no creemos que el mundo se vaya a acabar por eso y no hay que tomar decisiones graves respecto de la población, sino que las decisiones hay que tomarlas respecto a los recursos. Cómo racionalizar el uso de los recursos, cómo diversificar los recursos que necesitamos, el agua, porque siempre los maltusianos dicen, se va a acabar el agua, se va a acabar. No, tienes que abordar el tema de los recursos para poder seguirlos explotando sin quedarte sin ellos. Cuando es bastante más fácil que decirle a la gente que deje de hacer el riqui-riqui, por favor. No tengan hijos, ¿por qué? ¿Tú pudiste tener hijos? Sí, tú eres hijo de alguien, pues yo también quiero tener hijos, ¿por qué no? Y poco a poco, además, estamos viendo que la población se está controlando ella sola. Cuando hay a menor escasez, menor natalidad, punto. Así es la historia. China puede haber intentado un solo hijo por pareja, fracasó estrepitosamente, pero cuando tienes una mejor calidad de vida, la mejor calidad de vida hace que la gente tenga 1 o 2 hijos, o 3, ya exagerando, ¿no? Yo exageré, tengo 3. Pero, entonces, el maltusianismo, ese es el problema que tiene, que es chato de miras, estrecho, obtuso, ignorante y visceral. No creo que Isaac Asimov lo fuera, pero si me lo puedes decir, me lo puedes demostrar, lo analizaremos qué rayos dijo don Isaac Asimov al respecto. BJ 2097 está en el Medio Oriente. No, señor. ¿Crees que hay la posibilidad de que se lleguen a utilizar bombas nucleares si llega a haber una guerra? Siempre. Siempre existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad. Eso de no hay más se refiere a que es la única vida que tenemos. No, pero si quieres, sí. Se refiere a lo que tú quieras. ¿Qué opina de la eutanasia? No sé a qué te refieres con eutanasia. Si te refieres a matar a alguien a quien no quiere morir, me parece muy mal, pues se llama asesinato. Si te refieres a eutanasia, ayudar a morir a alguien ayudar que tenga una muerte digna a alguien que desea morir, me parece uno de los actos más humanitarios y nobles que podemos hacer como seres humanos. La muerte digna es un derecho, debe ser un derecho. Que te obliguen a vivir porque algún imbécil cree que su Dios es el dueño de tu vida y a su Dios le encanta verte sufrir y llorar lágrimas de sangre y pasar dolores impresionantes, pues no me parece justo. Entonces, yo estoy a favor, absolutamente siempre lo he estado, de la muerte digna, empezando por mí, ¿no? Yo tengo muy claras las determinaciones de hasta dónde estoy dispuesto a llegar y hasta dónde la vida y para mí dejaría de ser vida, ¿no? Así que, pues eso. Es el problema con el principio de la causalidad usado por los teólogos es asumir que todo lo que comienza a existir únicamente tiene una causa y en realidad no es así, puede haber muchas causas. Sí, pero además todo lo que hemos visto en el universo tiene una causa.
Eso no implica que el universo como tal la tenga. Si es eso, es muy fácil. ¿No te molesta que Taxman suene como la canción de Batman? No suena como la canción de Batman. Ni de broma. Dice Edgar Daniel Gutiérrez, y ya vamos a pasar a otra cosa. Me gusta subir cerros. ¿Qué piensas de que a la gente que le encantan estos deportes es la espiritual y que están en contra de los químicos y que en la actualidad estamos peor, etcétera? Son tontos. Ahora, yo hacía montañismo y nunca llegué a creer estupideces, ¿no? No forzosamente. A ver, la experiencia de la naturaleza en todo su esplendor es sobrecogedora, ¿no? Un atardecer de esos con unas nubes de estas que son en forma de mamelas, si mal no recuerdo, o con unos cirros así preciosos, un despliegue de ramarillos rojos, rosas, violetas. Te quedas viéndolo asombrado, una cordillera, los picos de Europa, ver el mar. Te asombra, además, porque las cosas grandes nos impresionan. Y mucha gente lo interpreta como la presencia de alguna espiritualidad más allá de la nuestra. No, la única que funciona es la nuestra. Eso no lo olvidemos. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hacer cosas porque tengo mucho que hacer hoy y no quiero saltarme absolutamente nada. Y entonces, pues vamos a comenzar con un regalo de Trump para los trabajadores y para el mundo. El otro día, Donald J. Trump fue a Michigan y visitó el día 13, hace 2 días, fue a Michigan y fue al complejo gigantesco de River Rouge, del Río Rojo, de la Ford, y iba caminando cuando un trabajador de la Ford los estaba saludando ahí como, ¿cómo me quieren ustedes? Y le gritó protector de pederastas. Y esto fue lo que ocurrió. Primero lo riñe y luego, un dedito, la peineta. En España se llama la peineta, no sé cómo le decimos en México. Pues sí. Yo para Donald Trump siempre tendría una respuesta muy clara, que es esta. La europea. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, después del comentario, lo más absurdo fue que al trabajador lo suspendieron sin pago. ¿Por qué suspenderlo? No lo sé. Hubo ya comparaciones un poco excesivas, como la comparación con Landmeser, que si ustedes recuerdan, en una botadura de un barco, August Landmeser, que era trabajador del astillero, estaban botando un astillero y era en plena época nazi y todos hicieron el saludo nazi menos él, que está ahí alrededor de un circulito. Lo pagó brutalmente con su vida, lo pagó, fue encarcelado, fue luego obligado a ser parte del ejército, era esposo de una judía, en fin, no le fue nada bien, pero es el recuerdo de una persona como la que hay que ser, ¿no? No ser un borrego, sino cruzarse de brazos y decirles, no te voy a hacer el favor. La comparación me parece exagerada, pero en fin, el personaje es este señor, se llama T.J. Sabula, y en el primer momento, hasta el sindicato, él pertenece al sindicato de trabajadores automovilísticos, como todos los trabajadores de la Ford, y el sindicato como se quedó callado como media hora, 1 hora, y les cayó encima toda la bronca imaginable, y entonces el sindicato rápidamente salió a decir que garantizaremos que nuestro miembro reciba la protección completa de todas
de todos la redacción del contrato negociado, de las salvaguardas sobre el lenguaje del contrato negociado de su trabajo y sus derechos como miembro del sindicato. Los trabajadores nunca deben verse sujetos a un lenguaje vulgar o un comportamiento de nadie. Lenguaje o comportamiento vulgares de nadie, incluido el presidente de los Estados Unidos. Pero como lo suspendieron, alguien abrió una página de GoFundMe y la última vez que vi tenía más de $600,000. Este chaval, que antes de esto era un trabajador un obrero automotor, o de la industria automotriz. Acuérdense que automotriz es femenino. Pues un obrero automotor común y corriente, y de pronto ahora tiene $600,000 para lo que se le ofrezca. Pero también a Ford le cayó $633,000 a la media tarde de ayer, día 14. Y por supuesto, la Ford se vio bajo asedio y acaba de regresar ya a su trabajo hoy, día 15, J.T. Zabula, pero él dijo que no se arrepentía. Dijo que no se arrepentía para nada. Lo mejor aún, es votante republicano, es conservador, pero nunca ha votado por Donald Trump, según lo que él mismo dijo, y lo que le preocupaba era su seguridad en el trabajo, porque dijo que se habían dirigido a él para cobrarse políticamente el asunto por avergonzar a Trump en frente de sus amigos. Pero dice, yo no siento, dijo el señor Zabula, no siento que la diosa fortuna, que la fortuna te mire con gran frecuencia, y cuando lo hace, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad. Y creo que hoy hice eso, aprovechar la oportunidad para gritarle al poder desde el punto bajísimo de un pobre obrero de fábrica, que eres un miserable, un protector de pedófilos, si no es que es algo peor, que lo puedas decir y que además te defienda tu sindicato y la reacción de la gente sea tal que hasta la Ford se vea obligada a devolverte el trabajo, y tratarán de que esto se olvide lo más pronto posible. Nosotros no lo olvidaremos porque tenemos aquí el video de Trump, y por supuesto podemos hacer todos que ahora en lo sucesivo podemos saludar al señor Donald Trump, así. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cómo se explica desde el concepto del surgimiento de la genialidad de los Beatles? ¿O es un fenómeno individual? Yo creo que es todo. Lo he dicho una y otra vez, lo acabo de decir, de hecho. Es todo. Es el momento social, es el momento político, es el momento económico, es el momento de la guerra de Vietnam. Es una posguerra en la que soñábamos todos con un mundo mejor, pero al mismo tiempo una posguerra en la que vivíamos la Guerra Fría y podíamos morir todos cualquier día. Se había inventado la cultura juvenil que antes no existía. Antes de la Segunda Guerra Mundial no había una cultura juvenil. La cultura juvenil es post-Segunda Guerra Mundial. Entonces se crea ese caldo de cultivo de la cultura juvenil que procede de los mods británicos y del rhythm and blues y del blues estadounidense y del jazz y del country y de la propia música folclórica británica, etc. Entonces, todo se une de una manera curiosa. Yo no creo que puedas quitarle una pieza al fenómeno Beatles y que se mantenga como tal, ¿no? Coincido con que el Sgt. Superior es un álbum concepto, aunque Lennon no lo consideró así, dice Donato Report. Sí, la idea de Paul McCartney era: vamos a hacer que no somos los Beatles, entonces a ver qué sale, ¿no? Vamos a fingir que no somos los Beatles, como una forma de quitarse la presión de ser los Beatles. Debe haber sido dificilísimo. O sea, uno lo piensa y dice, a ver si tenían todo el dinero, atenciones femeninas muchísimas, sobre todo en las condiciones de la época, el respeto, la admiración, pero también la responsabilidad. Cada vez que decían algo, la gente lo podía interpretar. Cuando dijo John Lennon que eran más grandes que Cristo, pues los salvajes estadounidenses estuvieron quemando sus discos y casi los matan, ¿no? Una cosa horrible. Entonces debe haber sido muy difícil ser los Beatles, y el Sgt. Pepper's era la idea: vamos a hacer otra banda que se llama la banda de los corazones rotos del Sargento Pimienta, y vamos a componer como si no fuéramos los Beatles. Y John Lennon al asunto no le pareció como que fuera para tanto, pero al final lo que importa es el disco.
¿Cuándo es la plática con la antropóloga? La semana próxima. Ahora sí, lo prometo. No, dentro de 2 semanas. ¿Cuál es su opinión del comercio ambulante, sobre todo en México? No sé cómo funciona el comercio ambulante en México. Hoy, hace 26, en abril ya son 27 años que estoy fuera de México. Entonces, no voy a opinar. ¿Esto contó como la carta de amor de los Beatles? No, pero de parte de lo que conté aquí va a estar en la carta de amor que sigo sin saber cómo abordar. Lo más difícil para empezar algo es empezarlo. Ya sabes lo que quieres decir, pero cómo arrancar, cómo empezar. Y me cuesta trabajo empezar. Y en el caso de los Beatles, una presencia tan grande en mi vida, pues también. ¿Qué más me dicen? Mr. Bot, mira, se acuerda de un... Lemmy Kilmister de Motorhead decía que los Rolling Stones no le parecían gran cosa porque eran unos riquillos educados en la universidad, pero que en cambio los Beatles eran pura calle. Eran pura calle, pero no eran clase baja, eran clase media baja. Y no olvides nunca que el primer éxito de los Rolling Stones se los regalaron sus amigos los Beatles. I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Man, que también lo grabaron los Beatles, pero como se llevaban bien, oye, que escribes una canción, y a raíz de entonces fue cuando Jagger le dice a... Dios mío, no puedo olvidar yo el nombre de este hombre al que le vamos a dejar un mundo muy difícil, a Keith Richards. Le dice a Keith Richards, si nos ponemos a escribir canciones, y ya tenían la banda cuando empezaron a escribir canciones, no es como Lennon y McCartney que empezaron a escribir antes. ¿Crees que la economía regresará al patrón oro? No, ni creo que volvamos a tener que andar en carretas de caballos. Mi opinión de Escalera al Cielo, es una canción que cada quien interpreta como se le da la gana, no tiene una historia, no es Eleanor Rigby, ¿no? No tiene un tema como Taxman, estamos hablando de canciones de Revolver. Entonces, cada quien lo interpreta como quiere, y a lo largo de los años han dicho muchas cosas, tanto Page como Plant, de esa canción, así que desde la India me ve, Diagnostic Fix, Indio o Indioca, no sé, saludos Mauricio, desde Indioca te veo. No sé qué significa eso, pero muchas gracias. Vamos a otra cosa, y esta es importante. Como saben ustedes, tengo un Substack, y los invito a que lo visiten en elnocturno.substack.com, donde estoy escribiendo cosas de las que antes escribían en los blogs. Es un blog, pero ya con más cara. Y probablemente también esto lo tengo en Medium. Entonces, algunas de las cosas que escribo allí me gusta compartirlas con ustedes. Y en este caso, tengo esta que es Los límites del pacifismo, que son reflexiones con fondo de tambores de guerra, que quisiera comentar con ustedes. Y tiene un epígrafe. Dice: al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Esto viene del Evangelio de Lucas 6, capítulo 6, versículos 29 y 30. Esta enseñanza del Sermón de la Montaña, según la cuentan 2 evangelistas, otro lo cuenta parte de Lucas, presenta más que un camino de bondad y tolerancia, como nos lo venden. Es una especie de paraíso y boleto, tarjeta de salida de la cárcel para el agresor, para el abusón, para el bully, para el invasor y para el ladrón. Si tú eres un buen cristiano, yo puedo hacer de ti lo que me dé la gana. Cierto que no suele verse así, pero imagínese usted que se ajusta a este consejo el día que un atacante entra en su casa, lo golpea, viola a su mujer, o si es usted mujer, viola a su marido y le roba la cartera. Lo que Cristo le sugiere es que usted invite al ladrón a que lo golpee más veces, que además le robe la cartera al marido o el bolso a la mujer, y que viole a sus 2 hijas o hijos, y que le robe también el auto y otras pertenencias. Poner la otra mejilla. Algunas versiones del pacifismo se alinean con esta idea. Perdonen, tengo un bigote. Esto es Mariupol, destrozada por la invasión rusa. En términos generales, cuando alguien ataca nuestra casa, nuestro país, nuestra región, con intenciones homicidas, el pacifismo se vuelve enormemente difícil. Y
Y cuando existe una amenaza constante de que esto ocurra, prevenirse para impedirlo no es fomentar el belicismo, es buscar garantizar la propia supervivencia. Tal es la situación en la que Europa está hoy y en la que muchos, pese a ser pacifistas convencidos, asumen o asumimos que es urgente prepararse para lo peor al tiempo que luchamos por evitar que ocurra. Es por ello que un pacifista como el matemático inglés Bertrand Russell, que había ido a la cárcel en la Primera Guerra Mundial por su convicción antibélica, se opuso a que el Reino Unido entrara en la guerra y en una manifestación pues, acabaron metiendo en la cárcel. Oiga, es que soy conde, pues, me da igual. Era el Earl Russell. Soy conde, me da igual a la cárcel. Pero soy matemático, me da igual a la cárcel. Pero es que también soy filósofo, peor aún. Según Bertrand Russell ya, en 1943 escribió un artículo llamado El futuro del pacifismo, donde establecía las limitaciones del pacifismo absoluto contra lo que él llamaba el pacifismo relativo. Según Russell, hay guerras, muy pocas, dice, que vale la pena pelear. Y ponía como ejemplo la que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento contra el nazismo, el fascismo y el imperialismo japonés. Su argumento es sencillo, pero irrefutable. Los horrores de la guerra son menos que los horrores que implicaría la derrota en la guerra. Esto es lo que vivieron muchos países vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Someterse a la ocupación nazi. De hecho, hubo quienes recibieron felices a los nazis porque los liberaban, por ejemplo, de la Unión Soviética. Checos, húngaros, ucranianos, polacos, eslovacos, albaneses, etc. Aceptar las órdenes de los nuevos amos, bajar la cabeza y mostrarse dóciles, descubrieron que no servía para apaciguarlos, ni les permitía restaurar ese vivir sin sobresaltos, que es el anhelo humano principal que tenemos todos. Rendirse, como descubrieron en la Europa ocupada, era aceptar la aniquilación, la esclavitud, la miseria y la humillación, y para siempre. Es precisamente esa disyuntiva la que nos presentan hoy los dos enemigos de Europa. La propaganda de Vladimir Putin ofrece un menú incesante de portavoces que en la televisión oficial y en otros medios, todos los medios ahora son oficiales, ya no hay medios independientes en Rusia, llaman día tras día a realizar ataques nucleares contra las capitales europeas y abocetan un futuro donde Rusia imperará sobre países vasallos y dóciles en todo el continente europeo, expresando su odio a lo que llaman el occidente colectivo, al que acusan de intentar desmembrar a Rusia, no sé de dónde lo sacan, y cada vez más caracterizan la guerra emprendida en 2022 como una guerra santa, en la que Rusia pelea en nombre de Dios. Este embate interior se ve apoyado fuera de Rusia por una guerra mediática de dos frentes. En uno, sobre todo los bots que nos visitan continuamente en las redes, se busca desalentar, polarizar, confundir y enfrentar a sus objetivos, es decir, a nosotros, con mensajes diversos, incluso contradictorios. No, fulano de tal es muy mala persona, no, fulano de tal es muy buena persona. Da igual. El objetivo es poner en marcha la visceralidad, el odio, el miedo, la crueldad contra el pensamiento racional, crítico y sereno. En el otro frente, y con el apoyo de fuertes y bien pagados portavoces en cada país, se busca legitimar la agresión rusa, desacreditar a la democracia y presentar al agresor como víctima de Ucrania. Resulta muy difícil y muy ingenuo suponer que tales amenazas son únicamente propagandísticas si nos atenemos al historial de guerras e invasiones que Rusia ha emprendido desde la caída de la Unión Soviética. 2 guerras chechenas, la guerra contra Georgia, las intervenciones en la propia guerra civil georgiana, en Osetia del Sur, en Abjasia, Transnistria, Tayikistán, Dagestán, Siria, República Centroafricana, Mali o Burkina Faso, la mayoría de los cuales ni siquiera han sido cubiertas a fondo por los medios fuera de Rusia. Y es posible que por eso usted no esté enterado que si Estados Unidos se mete en muchísimas guerras, que es cierto, sobre todo lo fue en la segunda mitad del siglo XX, en la primera cuarta parte del siglo XXI quien lo ha hecho es Rusia. Del otro lado, en la pinza que amenaza a Europa, está un Donald Trump que ha reconocido que no respetará la legislación internacional si lo haya conveniente. Le dijo el New York Times, estaré limitado únicamente por mi moral y mi mente, y que contempla la posibilidad de destruir a la OTAN, viejo sueño soviético y sueño ruso hoy,
tomando por la fuerza Groenlandia, territorio de una Dinamarca que curiosamente es miembro fundadora de la OTAN. Mire, si la paz se hace difícil, se debe conocer el pacifismo y sus desarrollos para poder abordar la realidad que se sugiere hoy para millones de personas. El pacifismo, como lo concebimos hoy, es un invento reciente del imaginario humano. Implica la idea de la resolución pacífica de los conflictos, entre otras cosas por medio de organismos multilaterales como la ONU, en lugar de resolverlos en el campo de batalla. Implica la idea del desarme, que solo es posible en un sistema de acuerdos que rechace la agresión como forma de obtener influencia, territorio, riquezas o posición estratégica, y donde el equilibrio sea tal que te permita reducir tu armamento y tu ejército sin riesgo de que el vecino lo aproveche para meterse por la puerta. El rechazo a causas de la guerra como el capricho de un rey, un patriotismo ciego, los intereses de las élites económicas, las ambiciones territoriales de un tirano, son esenciales para toda idea de pacifismo. No ir a pelear por ellos. Ante la retórica que hace de la guerra algo hermoso, heroico, noble, admirable, generoso y épico, se alza la realidad del sufrimiento, el dolor, la sangre, la muerte y el olor pegajoso de la descomposición, como lo dejó claro la clásica novela de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Los horrores de la guerra que los medios empezaron a dar a conocer con la prensa moderna erosionaron enormemente el argumentario bélico del pasado. La guerra de trincheras que registró el fotoperiodismo temprano hizo soñar que la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, sería la guerra que terminaría con todas las guerras. Pero no fue así. Enviar a los jóvenes a la guerra para beneficiar a los más favorecidos. Regreso. Enviar a los jóvenes a la guerra para beneficiar intereses ajenos a ellos, reclutar a los más desfavorecidos económicamente para beneficiar a los más favorecidos que jamás pisarán el campo de batalla, pero cosecharán los frutos del triunfo. No sufrirán los fracasos. Un pensamiento ilustrado y crítico no puede defender esos conceptos que dominaron la historia humana durante miles y miles de años. Oponerse a las guerras por reyes, patria, gloria, bandera, nación, raza, religión, honor y otras abstracciones es uno de los mejores productos de la modernidad, una modernidad que precisamente está ahora bajo ataque. Pero defenderse de una agresión no tiene nada que ver con estos conceptos. La guerra defensiva, la guerra por la supervivencia no cae bajo esos supuestos. Y sin embargo, esos supuestos se usan para denunciar el hecho de que Europa se está rearmando, planteándose la conscripción para ampliar sus ejércitos o llamando voluntarios, mañana quizás convirtiendo de nuevo el servicio militar en una obligación ciudadana. Las antiguas alianzas se destejen. Las motivaciones más vastas vuelven a ser bandera para sembrar los campos de cuerpos sin vida. Solo Rusia ha mandado a morir más de 1,5 millones de sus combatientes en 3 años desde su invasión a Ucrania. Y muchos de esos combatientes fueron al frente sin preparación alguna como para llamarse militares. Eran carne de cañón y poco más. Los opositores a la guerra de Vietnam, por ejemplo, cuando yo era joven, nunca cuestionaron el derecho del pueblo vietnamita a defenderse de los agresores, primero Francia, que había sido la potencia colonial, y luego Estados Unidos. Y esto no se les cuestionó incluso frente a las atrocidades de guerra que cometían tanto el Vietcong, la guerrilla comunista de Vietnam del Sur, como el ejército de Vietnam del Norte, y que eran contraparte de las atrocidades cometidas por el ejército estadounidense. Ahí no queda limpio nadie. Pero hay un pacifismo radical como el que expresaba Gandhi frente a la agresión nazi. Una postura opuesta a la de Bertrand Russell y que hoy promueven por igual empleados del régimen ruso que ingenuos ayunos de información histórica. En junio de 1946, durante una entrevista con su biógrafo Louis Fisher, Mohandas Gandhi dijo: Hitler asesinó a 5 millones de judíos. Es el mayor crimen de nuestro tiempo. Pero los judíos deberían haberse ofrecido el cuchillo del carnicero, deberían haberse arrojado al mar desde los acantilados, habrían conmocionado al mundo y al pueblo alemán. Dudoso. Esa peculiar visión suicida del pacifismo ya la había expresado Gandhi cuando el 2 de julio de 1940, días antes de que comenzara la batalla de Inglaterra, escribió una carta a todos los británicos pidiéndoles
quisiera que depusieran las armas que poseen, pues son inútiles para salvarse a sí mismos o a la humanidad. Invitarán al señor Hitler y al señor Mussolini a tomar lo que quieran de los países que consideran sus posesiones. Que tomen posesión de su hermosa isla con sus numerosos y hermosos edificios. Les entregarán todo esto, pero no sus almas ni sus mentes. Si estos caballeros deciden ocupar sus hogares, los desalojarán. Si no les dan vía libre, permitirán que los masacren, hombres, mujeres y niños, pero se negarán a obedecerles. En su lamentable y muy repugnante para mí ingenuidad ultrarreligiosa, Gandhi pensaba que el objetivo del nazismo eran las almas o la obediencia de sus vasallos, misma que cuando les interesó, que no fue siempre, se obtuvo mediante el terror en las zonas ocupadas. Pero el objetivo del nazismo era la construcción de un imperio alemán, de alemanes para alemanes, así fueran alemanes nórdicos y rubios imaginarios, porque la mayoría de los alemanes no lo son, por la vía de la aniquilación de sus enemigos, fueran o no obedientes o les entregaran o no sus almas. Lo que me preocupa es que una visión similar fue expresada por grupos de jóvenes alemanes en protestas en semanas recientes cuando su país anunció a principios de diciembre la reintroducción del servicio militar que había desaparecido en 2011. De manera muy dramática, lo que está pasando en Rusia y en Estados Unidos, la erosión del sistema internacional basado en reglas consensuadas y un embate demagógico concertado sobre ciertos temas, en particular la inmigración y la guerra cultural, ponen a Europa ante la perspectiva de una guerra emprendida por las ansias imperiales de Putin y de Trump. La parte retórica la aportan cotidianamente los tertulianos, por ejemplo, de los programas de Vladimir Solovyov, Olga Skabeyeva y otros en la televisión oficial rusa, a los que vimos mucho tiempo aquí cuando hicimos el segmento de la televisión rusa, de tutela rusa, donde cotidianamente se habla de destrucción o sometimiento de Europa. Se sugieren constantemente ataques nucleares a las capitales europeas. Skabeyeva pidió directamente que se realizara un ataque nuclear contra Londres en 2023 durante los funerales de la reina Isabel. Del otro lado del Pacífico, emisoras como Fox News, Newsmax y One American News difunden el desprecio a Europa, el desprecio al orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la democracia para fomentar una visión autoritaria donde Donald Trump es un enviado de Dios para salvar a Estados Unidos. La idea de que rendirse a Rusia sería algo equivalente a cambiar de amo, Putin en lugar del sistema democrático de partidos imperfecto, pero que tenemos, y sin demasiados sobresaltos, es tremendamente infantil. Y ello no ha impedido, sin embargo, que personajes de los extremos de la política sugieran que entregarse a Putin es una estrategia viable, como un ahorro. Europa se defiende no por su supervivencia, sino por la supervivencia de las ideas de derecho, libertad, justicia, igualdad, democracia y progreso que mantienen la base de su funcionamiento y que con todos sus defectos son mejor que todas las opciones. Los logros de esta visión son asombrosos y no palidecen ante quienes desean convencernos de que lo peor de Europa, de sus ideas, sus tropiezos, su pasado brutalmente colonial o cualquier otra circunstancia, hacen que pueda despreciarse lo mejor que tiene Europa, las ideas mismas de derecho, libertad, justicia, igualdad, democracia y progreso. Y estas ideas tienen todavía mucho que andar, apenas han empezado a dar frutos en la historia humana, son recién llegadas al pensamiento humano, no son proyectos consolidados, experimentados, con miles de años de historia, como digamos las monarquías. Son actores juveniles en una larga historia de brutalidad e ignorancia. Tendrán 250 años de vida todas esas ideas, y aún así son la única esperanza de avance hacia un futuro más deseable. Quienes hoy las atacan ofrecen como única alternativa el regreso al pasado, a los caudillismos caprichosos y narcisistas, a las casas reales, a emperadores y autócratas sin más ley que la de su espada y a la obediencia so pena de muerte, a los señores de la guerra, a todo aquello que en el pasado, antes de que aparecieran estas ideas entre los seres humanos, hacía la vida de las mayorías a las que pertenecemos usted y yo, muchísimo peor. Por esas ideas precisamente, usted y yo, que soy bisnieto de un labrador pobre de las montañas asturianas y de indígenas pobres del sureste mexicano, tenemos hoy voz y voto. Podemos protestar y reclamar. Somos alguien en el panorama de los acontecimientos históricos cuando no hace tanto nuestro único papel era de siervos, carne de cañón y silencios de sacristía.
Combatir a los enemigos de la naciente idea democrática, aun cuando el ideal pacifista al que tanto han servido la ONU o la Unión Europea se vea suspendido por motivos de defensa propia, es una tarea ineludible, no ya por motivos ideológicos, sino por la cantidad de esperanza en un mundo mejor que podemos dejarles a nuestros hijos. El pacifismo de hoy debería sin duda buscar contener las agresiones de Rusia y Estados Unidos, pero la alternativa ante el fracaso de esa contención no puede ser entregar los sueños de la Ilustración a la espada de los nuevos Führers y condenar a quienes van a habitar en el futuro, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, a ser siervos como lo fueron nuestros ancestros, destruyendo todo lo construido en los últimos siglos en cuanto a dignidad humana. Pues eso. ¿Qué te parece Iron Maiden? Es uno de los grandes grupos de rock pesado. Warcry, no me gusta. No lo he oído mucho. Jesús Musterín, no lo conozco. Fito es zurdo o libertario. Fito es filósofo. Los filósofos están por encima de eso. Es como el smog encima de las ciudades con gran contaminación. Está hasta arriba, cubriéndolo todo. ¿Qué solución ve el problema de que los estudiantes cada vez leen menos y utilizan más la IA para resolver sus tareas? ¿Tiene alguna lectura o autor que recomiende al respecto? Tengo muchos, pero mira, si resuelven sus tareas y luego el día del examen no tienen acceso a su dispositivo, tendrán que regresar un año y darse cuenta que tienen que estudiar. Yo no creo que porque se use la herramienta, toda herramienta nueva emociona. Cuando descubre sus limitaciones las cosas cambian. Entonces, pues no me preocuparía yo mucho. ¿A qué historiador mexicano considera que vale la pena? ¿Y a qué divulgador de historia recomienda a su vez? No conozco historiadores mexicanos que valgan francamente la pena. Quizás a principios del siglo del XIX, el México de mis recuerdos de Guillermo Prieto, quizás algún otro, pero en la historia de México se cuenta a trozos. Se cuenta a trozos y en distintos lados, porque es un campo de batalla ideológico gravísimo, ¿no? No vas a comparar el Pancho Villa de la izquierda con el Pancho Villa que pinta Krause, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, puedes encontrar a Pancho Villa fuera de las interpretaciones. En fin. Bueno, me salen preguntas que ya, porque si no... J. Carras ya tiene un problema el hidrógeno. Es un infierno que generará oligopolios. ¿A diferencia de qué? ¿De las tierras raras? ¿Del carbón? ¿Del petróleo? El problema no es el hidrógeno, son los oligopolios. Entonces lo que tienes que hacer es crear una legislación suficiente para controlar a los oligopolios. Pero cuando dices el problema del hidrógeno, te equivocas. El problema es nuestro, de los seres humanos. Si tiene el riesgo de generar un oligopolio, pues más vale que tengamos la posibilidad de elegir a líderes que puedan controlar que eso no ocurra. ¿Qué te parece eso? Me la paso jugando con los anillos, no sé si es molesto. Díganmelo. ¿Piensa que la prensa impresa debe desaparecer? No sé si deba o no desaparecer. Me pregunta Enue Reinaldo GM. Siento que está desapareciendo. ¿Por qué esperar a mañana para saber lo que pasó ayer? Te voy a decir por qué. Dice, si tenemos todos los noticieros del planeta en la palma de la mano. Sí, te voy a decir por qué. Las noticias maduran y cambian. Te voy a poner un caso que me acaba de ocurrir. Cercano, muy tristemente cercano. Una parienta política sufrió un terrible accidente automovilístico fines de diciembre y murió. El primer relato que salió de un periódico que tiene edición impresa fue una kamikaze se lanza en sentido contrario y choca contra un autobús. No se sabe si hay heridos. Una kamikaze. Otra nota periodística sugería que había bebido. 6 horas después ya habían cambiado el titular. Una vecina de tal lugar, al parecer, se equivocó en la salida de la carretera y se metió en sentido contrario y
colisionó contra un autobús, afortunadamente no hay heridos, es un autobús lleno con chicos que venían de un torneo deportivo, pero bueno, fueron contusiones menores de dos de los chicos del conductor. Y al día siguiente ya todo era mucho más serio, ¿no? Oye, mira, pues una ciudadana, pobrecilla, cometió un error y le costó la vida. Esa es la razón por la que es mejor esperar a mañana a enterarte. Porque de lo que te enteras de inmediato es incompleto, es sin contexto, es el hecho sin todo lo que rodea el hecho. Y la noticia no es el hecho, sino es todo lo que rodea el hecho. Entonces, la inmediatez sacrifica demasiado. A veces es necesaria la inmediatez, pero a veces no. En muchísimas ocasiones lo que necesitas es la serenidad de decir, aquí está la noticia, vamos a investigar qué antecedentes tiene la noticia. 2 personas se dieron de tortas a la salida de un bar. Bueno, sí, pero esas 2 personas alguna otra vez se habían dado de tortas, hay broncas familiares, ¿en qué trabajan? ¿Están enfrentados dentro del trabajo? ¿Están enfrentados por alguna cuestión romántica? ¿Están enfrentados por la propiedad de una vivienda? ¿Cuáles son las causas? Todo eso no te lo puedes dar nadie inmediatamente, ni siquiera en tiempos de Internet. Necesitas la serenidad y la maduración. Entonces, esto no quiere decir que la prensa escrita tenga esperanzas. Yo creo que va a estar condenada a la desaparición más los periódicos que las revistas. Pero eso no significa que todas las noticias se deban dar en tiempo real ni de inmediato. Pues son tremendamente engañosas. Porque cuando no sabes lo que está ocurriendo, no puedes informar de lo que está ocurriendo. Y para saber lo que está ocurriendo, no basta ver lo que ocurrió, sino hay que investigar y analizar y estudiar y preguntar e ir y estar y observar y preguntar más y buscar información en las hemerotecas y en las bibliotecas o en Internet y en Google. Pero tienes que crear información a partir del dato. El dato solo no es informativo. Así que no estoy de acuerdo. Tenemos todos los noticieros del planeta en la palma de la mano, pero a veces cometemos errores muy graves. ¿Por qué muchas personas de derecha creen que el gobierno iraní es de izquierda solo porque están en contra de Estados Unidos? ¿O es que si es de izquierda y soy yo el que está equivocado? No, hombre, no son izquierda y derecha, es un régimen teocrático medieval. Hay 2 motivos. Primero, es ser antiestadounidense. Mucha gente lo considera que la función de la izquierda es ser enemiga de Estados Unidos. Yo creo que es ser enemiga de muchas cosas que hace el gobierno de los Estados Unidos, sí, pero no de Estados Unidos como país. Me dice alguien, es que entonces para estar contra Trump dejamos de tomar Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Trump? O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno con el señor de aquí de Asturias que tiene su embotelladora de Coca-Cola, que le paga la franquicia y el jarabe a la Coca-Cola, pero aquí lo embotella con trabajadores asturianos porque la dejo de beber, lo paso a joder a él y a los trabajadores, y a Donald Trump le da igual. Entonces, sí es una idea absurda, pero que tiene cierta izquierda, que es izquierda que digo yo siempre, que odia más al enemigo de lo que ama a los amigos. Esos que prefieren fusilar burgueses que darle mejores condiciones de vida a los obreros. Allá ellos, yo estoy con los obreros, ¿no? Pero por otro lado, sobre todo en España, pero no solo en España, por su antiyanquismo y por lo mucho que los supo usar el régimen de los ayatolas, gente de izquierda se alió a los ayatolas desde el principio, ¿no? Pablo Iglesias fue uno, vivió 6 años de un programa de televisión que hacía en la televisión en español de los ayatolas, Hispan TV, y él mismo lo explica, los iraníes quieren difundir un mensaje de izquierda porque va en contra de sus enemigos, Estados Unidos. ¿Lo aprovechamos? Sí, lo aprovechamos. Y él decidió que lo aprovechaba. A eso lo llama, por cierto, cabalgar contradicciones. Luego no le parece que uno critique al régimen de Irán cuando España tiene relaciones con Arabia Saudí. Y dice, pues sí, pero mira, no es lo mismo. Primero que nada puede ser cabalgar también una contradicción. Pero por otro lado, esto no es para hacer la revolución, esto es para tener un suministro petrolero que necesitamos para el bien de los españolitos, incluido tú. Pero bueno, la base estuvo defendiendo ya el régimen de Irán ayer,
y algunos en México que también estuvieron cobrando en la televisión, como Julio Astillero, Julio Hernández López, pues defienden a los ayatolas porque les convienen, y entonces mucha gente dice, oye, la izquierda está con los ayatolas. No, mira, algunos chiflados están con los ayatolas y francamente son los miserables. Ahí lo dejaría yo. Mauricio, ¿le gustó el trabajo de Mel Brooks? Y en caso de que sí, ¿cuál es su película favorita? Me gusta mucho el trabajo de Mel Brooks. Blazing Saddles me parece un peliculón, pero Frankenstein es Frankenstein. Frankenstein Jr. o el Frankenstein el jovencito Frankenstein, como se le llamó terriblemente en España, es una obra cumbre. Es absolutamente cumbre, ¿no? Tiene muchas otras cosas extraordinarias, Men in Tights, no me acuerdo cómo se llamaba su sátira de Star Wars, que va a ser otra, por cierto, pero Frankenstein Jr. es Frankenstein Jr., ¿no? Es maravillosa. No conozco a Arturo Márquez, lo siento. Bueno, sigo porque tenemos mucho que hacer, decía yo, y poco tiempo. Pero esto creo que les va a resultar especialmente interesante. Y luego vamos a algo mucho más ligero. La historia de los payasos hoy sí la contamos hoy, y hoy sí hay fito. Ya dijo el que decía que desde donde me veía, desde Indio, California, Estados Unidos. Pues muchas gracias. No. Bueno, Memillo Robledo, le voy a responder esto rápido. ¿Qué opinas de verás la reciente controversia? Yo no sé de dónde salga la estúpida controversia respecto a la costumbre mexicana de responder mande. ¿Consideras que se trata de un acto de servilismo o simplemente de una fórmula de cortesía? Sí, que te acostumbras, es una costumbre, es un hábito que no tiene el significado literal, semántico de mande usted, usted ordene o amo. De niño cuando decías, Mauricio, ¿qué? Te dice mande, mande. Después de 100 veces de eso dices mande, no es que quieras que te manden. Es una forma de decir que, pero sin que te regañe mamá. Aquí en España yo sufro mucho con el Jesús. Cuando la gente estornuda, mis amigos ateos dicen Jesús. ¿Por qué? Porque fue lo que les enseñaron de niños. Quiere decir que consideran que Jesús va a impedir que se te salga el alma con el estornudo, que es el origen del Jesús antes del estornudo, en el medievo, de por qué decir Jesús cuando alguien estornuda, pues se te iba el alma. No, ninguno de ellos lo cree. Pero dicen Jesús. ¿De veras la gente no puede trabajar, no puede ocuparse de cosas que no sean estupideces? No sé, los asesinatos, la relación con Estados Unidos de México, la relación de México con Irán, la relación de México con Cuba, la relación de México con sus campesinos indígenas que están tan jodidos como estaban hace 500 años. No sé, algo. Es que de verdad. Edward, mi pregunta era que la economía de la moneda regresará a ser respaldada por el oro. Ya te dije que no. No. La moneda está respaldada por la capacidad económica de los países. Punto. ¿Cree que el régimen iraní podría caer pronto? Me pregunta Luis Enrique Arismendi. No lo sé. Ojalá. Pero ¿cómo lo voy a saber? Son brutales. Se calcula que han matado a 20,000 personas. Ellos dicen que ninguno. Que los cuerpos que se ven son gente que el Mossad son agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica que han sido asesinados por agentes de la Mossad infiltrados en Irán. Esa fue la versión de hoy. Que todas las fotos de cuerpos que hay son gente de la Guardia Revolucionaria Islámica asesinados por agentes del Mossad que han entrado a saco por miles a disparar en Irán. Y si tú crees eso, yo te vendo la Torre Eiffel. No hay países socialdemócratas, Marc Jared, no hay países que sean, hay países que tienen gobiernos socialdemócratas o políticas socialdemócratas, aunque estén en este momento gobernados por conservadores. Todo país que tenga un estado del bienestar, salud pública, educación pública, pensiones públicas, derecho a la vivienda, tiene bases socialdemócratas. Es así de sencillo.
En Europa el seguro de desempleo es claramente una institución del estado de bienestar. El estado de bienestar es el objetivo fundamental de los socialdemócratas. Pero no es que haya un país que sea socialdemócrata. Esta es la idea de que hay países comunistas y capitalistas. Sí, claro, pero eso se refería al modo de producción. El modo de producción capitalista o el modo de producción comunista. El modo de producción capitalista, pues mejor. Tiene un montón de defectos, es horroroso y es despreciable, pero es mejor. El otro es peor. Digamos, no es mejor, simplemente el otro es peor. Pero los países socialdemócratas son países que tienen una economía capitalista, generalmente una economía mixta, donde algunos de los aspectos estratégicos de la economía son controlados por el Estado. O de cuestiones que son tan fundamentales para el bienestar de la ciudadanía que las tiene el Estado. Por ejemplo, en esta ciudad donde yo vivo, el transporte es municipal. Hay una empresa municipal de transportes. Esa empresa municipal de transportes la lleva una junta formada por gente de todos los partidos que están en el ayuntamiento y van valorando cuando hay que comprar autobuses, cuando hay que capacitar mejor, qué demandas tienen los conductores, qué demandas de nuevas rutas hay, se contrata a expertos que te digan, ay, no, es que esa ruta no conviene, hay que meterla por aquí. Pero todo esto se hace sin ganar dinero, sino perdiendo o subsidiando. Por ejemplo, los jóvenes hasta los 18 años no pagan el autobús en esta ciudad. Eso es socialdemocracia, pero no es que sea un municipio socialdemócrata, es un municipio hoy controlado por la derecha. En el pasado estas instituciones las hicieron los socialdemócratas. Eso de ¿qué país es socialdemócrata? No es. El modo de producción que asume la socialdemocracia de momento y mientras no lo arreglemos es el capitalismo de economía mixta. Es decir, ciertas cosas no pueden privatizarse. No puede privatizarse el agua, por ejemplo. No debería privatizarse la electricidad. En España, desafortunadamente, la derecha la privatizó, como privatizó los trenes, como privatizó muchas cosas, jorobándolas en general. El resultado ha sido peor. Pero cosas que habían sido socializadas o estatizadas por los gobiernos socialistas previos, concretamente el de Felipe González. Entonces no hay países socialdemócratas, pues. Vamos a hablar cómo está fracasando Putin. Si ustedes son muy amigos de gente que le caen muy bien los rusos, bueno, a mí me caen muy bien los rusos, tengo buenos amigos rusos. Tenía un amigo que era escritor, Nikita, que era maravilloso. Traía chocolate. El chocolate ruso es buenísimo. Ya había, creo que todavía no caía la Unión Soviética. No, sí acababa de caer la Unión Soviética. Y venía Nikita a la Semana Negra, un escritor. Había sido policía y luego era escritor de novela policíaca. Y traía chocolate delicioso y unos cigarrillos rusos que eran lo más inmundo y abominable que ustedes se puedan imaginar. El filtro era de este tamaño y enfrente tenía un poquito así de tabaco negrísimo y era como un tubo de cartón y el tubo de cartón lo tenías que aplastar para que fugiera más o menos como filtro, pero fumabas eso y era absolutamente caca de mono. Y le decían, y lo fumábamos porque Nikita era muy simpático. Tengo muchos amigos rusos, pero bueno. Si usted tiene amigos que creen que Putin es la solución y que Putin está ganando la guerra, quizás les interese esto que leí el otro día y que estoy copiando descaradamente. Y lo peor de eso es que me acabo de dar cuenta de que no tengo los datos de quien lo dijo. Los voy a poner aquí encima, por supuesto, cuando haga el segmento, porque doy crédito. Yo nunca me fusilo cosas. Si cito cosas, digo de quién fue. Si uso materiales, digo de dónde salieron. Pero bueno, Moscú, ¿por qué está perdiendo? Bueno, primero que nada, por esto que decíamos, voy a traducir lo que le dice a un grupo de niños, sobre todo, Vladimir Vladimirovich Putin. Los soldados rusos siempre están en una misión en nombre de la voluntad de Dios. Protegen a la patria y a su gente. Salvan a la madre patria y a su gente. A lo largo de la historia, en Rusia, los soldados rusos han sido tratados como aquellos que realizan esta misión por deseos del Señor. Decía yo que Putin está constantemente, cada vez más convencido, y sus medios diciéndolo,
que ellos están actuando, lo suyo es una guerra santa. Dios les dijo que tomaran Ucrania y por supuesto que tomen el resto de Europa. Claro que sí. Pero, primero que nada, no ha podido ganarle a un país que estaba empobrecido y que estaba muy mal preparado para la guerra, y se ha pasado 3 años enviando una generación de jóvenes en asaltos para avanzar la línea de batalla, metros más, metros menos. Según Zelensky, están muriendo 100 soldados rusos diarios desde principios de diciembre y las líneas se mueven muy poco. Y cuando cae un pequeño pueblo, a los amigos de Putin ya viste, ya cayó ese pueblo. Y cuando lo vuelven a tomar, los ucranianos pues, no vienen y te dicen nada. 2. Su nave insignia fue hundida en el Mar Negro. 3. Se vio forzado a retirarse de Gerson y parece incapaz de defender su propia infraestructura industrial e incluso sus bases de la Fuerza Aérea de los drones ucranianos. Ucrania ha desarrollado una técnica de drones impresionante, por cierto, a lo largo de estos años. 4. Necesitó el apoyo militar de Corea del Norte para mantener su guerra. Un país que no ha tenido una guerra durante más de medio siglo, que tiene armas mucho menos avanzadas que la mayoría de los ejércitos europeos y cuyos soldados se están entregando, por cierto, por cientos a los ucranianos, esperando así salvarse de que los regresen a Corea del Norte. Es un par internacional que su gente no puede participar en los deportes. Es el país más sancionado del planeta, con al menos $350,000 millones de activos internacionales congelados y que probablemente se van a usar para la defensa de Ucrania. Si quería parar a la OTAN, lo que ha hecho es lograr que se expanda, añadiendo a Suecia y Finlandia, que eran neutrales. Si tenía miedo de que la frontera de Ucrania quedara muy cerca de Rusia con la OTAN, cuando ya Estonia y Lituania son de la OTAN y están en la frontera rusa, pues ahora con Finlandia la OTAN está a 160 kilómetros de San Petersburgo. Bien logrado la lucha contra la OTAN. No pudo proteger a los cristianos armenios de la limpieza técnica en Azerbaiyán, pese a que Armenia es miembro del Tratado de Seguridad Colectiva que tiene Rusia con otros países de Asia Central. No pudo salvar a Bashar al-Assad en Siria después de una década de crímenes de guerra. Perdió a su sirviente regional y su base naval mediterránea fundamental, que era Siria. Pese a las las operaciones de influencia a través de los medios, de las redes, de sus influencers pagados, etc., los candidatos favorables a la Unión Europea ganaron a los candidatos pro-Kremlin en Rumania, Moldavia y Bulgaria. Desafortunadamente en Georgia no. Yo le tengo un cariño especial a Georgia. Las dictaduras militares que ayudó a poner al frente en el Sahel, en África, están a punto de ser vencidas por los militantes islamistas que Estados Unidos se habían logrado mantener a raya. No puede evitar que se estén realineando algunos estados de Asia Central hacia China. Kazajstán, por ejemplo, se ha negado a reconocer la anexión de territorios ucranianos y toda la región está formando un engrane crucial en las iniciativas de Beijing, las iniciativas de Xi Jinping, las iniciativas económicas que los países de Asia Central consideran que les convienen más que estar pegados a Putin. Su aliado estratégico en las Américas ha caído, que es por supuesto Venezuela, que no es su aliado ideológico, su aliado estratégico. Rusia es hoy uno de los países más desiguales del mundo. Su expectativa de vida es de más de una década más baja que las de Europa Occidental. Si aquí tenemos una esperanza de vida de 78 años, allá es de 68. Además, ha contaminado a todo el mundo con su visión de la humanidad, que ha convertido a Rusia en lo que es, una sociedad que cree en una grandeza innecesaria y que se siente victimizada de manera intoxicante cuando no lo está haciendo. Irán, que es la fuente de los drones Shahed que ha estado utilizando intensamente en la guerra, está actualmente en una situación terrible. La producción de petróleo
y gas rusos está enfrentando problemas gravísimos debido no solo a las sanciones, sino también a los ataques ucranianos. El flujo de mercenarios de Cuba se detendrá debido a la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el país, más ahora con Venezuela. La producción militar y las refinerías de petróleo tienen graves problemas debido tanto a las sanciones como a la falta de recambios de piezas de repuesto que provenían de Occidente. Estados Unidos no está resultando un asociado tan cercano como habían previsto con Trump, como lo había sido Trump, sobre todo en su primer mandato. La economía rusa está en declive y es posible que entre en recesión en 2026 y al mismo tiempo le falta fuerza de trabajo. Ha enviado a tantos jóvenes a la guerra que está planeando ahora llevar a Rusia a 2 millones de habitantes de la India para que ocupen los puestos de trabajo que han dejado vacantes los rusos que han ido a morir en la frente contra Ucrania. Además, los veteranos que vuelven de las líneas de batalla, los que no son muchos, están traumatizados y son violentos y constantemente tienen problemas y acaban en la cárcel. Están perdiendo más soldados de los que pueden reclutar y en China empieza a haber un interés en invadir algunas regiones de Siberia hasta el lago Baikal, ocupar Sajalín y otras partes de la Federación Rusa que siempre han sido asunto de la ambición de China. Esto es lo que está pasando en realidad. Que pueda sobrevivirlo Putin, no lo sabemos. El que escribió esto, esta lista que he resumido aquí, dice que la pregunta no es si Rusia colapsará, sino cuándo. Yo desearía que Rusia no colapsara porque quienes van a salir perdiendo son los ciudadanos de a pie, como usted y como yo. Yo lo que quisiera es que colapsara el régimen de Putin y en cierta medida siento que los oligarcas rusos que empiezan a ver que este negocio no les sale, ayuden a que eso ocurra. ¿Qué más me dicen y qué más me cuentan y qué más les puedo contar yo a ustedes? Fernando Benítez, no lo he leído, fíjate. Felipe Piña, historiador argentino, menos. ¿Qué prácticas políticas de los pueblos indígenas deberían incorporarse a la democracia representativa? ¿De qué pueblos indígenas? ¿Sabes cuántos pueblos indígenas hay en el mundo? Solo en México hay, la última vez que, si mal no recuerdo yo, 56 grupos etnolingüísticos. No quiere decir que hablen lo mismo, no quiere decir que sean los mismos pueblos indígenas, pero son lenguas parecidas, pero que estaban a veces separadas por un solo cerro y evolucionaron de manera independiente. Y las costumbres de los pueblos indígenas evolucionaron de manera independiente. Esto sin contar a todos los pueblos indígenas de América del Norte, hasta llegar a los Inuits de Alaska, o de América del Sur, con todos los indios que hay, pueblos indígenas hasta llegar a los Patagones. Ahora te falta toda África, que tiene una complejidad cultural muchísimo mayor que la de América, y donde los grupos indígenas son enormemente variados y diversos. No, mucha gente habla de África como si fuera un país mucho más complicado que el resto del mundo. Pero también tienes los grupos indígenas asiáticos, los mongoles y los distintos grupos étnicos japoneses y los distintos grupos étnicos chinos, que hay muchos, aunque los Han son los predominantes, los distintos grupos de indígenas en toda el Asia Central, en todo el Caribe, en todas las islas del Pacífico Sur, en Australia, en las islas del Índico. ¿Tú crees que los pueblos indígenas tienen una práctica común? Yo no. Seguramente muchas prácticas de esos pueblos indígenas ya están integradas, eso sí, en la democracia representativa. ¿Qué político argentino bueno tuvo Argentina para usted? Pues no sé, fíjate. No lo sé. Probablemente Alfonsín. Pero no tiene muchos puntos oscuros también. Yo no entiendo cómo la gente, dice Gachuso 23, yo no entiendo cómo la gente defiende tanto a los ayatolas. Vi a un propagandista de Morena diciendo que los ayatolas no matan. ¿Qué te dice? Me molesta que todo el discurso acerca del tema de Venezuela está siendo utilizado como bandera por la ultraderecha mundial. ¿Qué pasa con la socialdemocracia? ¿Por qué ser tan tibia? ¿Tibia?
A ver, ya las elecciones anteriores no reconoció a Guaidó, no reconoció el triunfo de Maduro. En estas no solo no reconoció el triunfo de Maduro, sino que le dio asilo a Edmundo y a muchísimos venezolanos que ahora están en contra del socialismo español. Es rarísimo. Que lo conté en el video de Venezuela. Échale un ojo al video de Venezuela. La socialdemocracia siempre se opuso a la dictadura de Chávez. Ojo, cuando Chávez ganaba elecciones no puedes meterte con él. La legitimidad democrática estaba allí, te guste o no, estés ideológicamente a favor o no, que es lo mismo que pasa con Trump. No puedo reclamar su falta de legitimidad democrática, porque ganó las elecciones con las reglas de su país. Pero en cuanto la legitimidad democrática del régimen venezolano desapareció, la socialdemocracia, la Internacional Socialista, el grupo de socialistas y demócratas en el Europarlamento y todos los partidos socialdemócratas del mundo se pusieron en contra de la dictadura. La socialdemocracia venezolana ha puesto víctimas. Uno de sus líderes fue asesinado todavía hace poco, en la cárcel, por Maduro. O sea, la gente, ¿de dónde sacas que es tibia? Si se ha enfrentado, como no han querido hacerlo muchos otros, a la dictadura venezolana. Es como cuando la derecha dice que solo ellos pusieron muertos con ETA, ¿no? Es alucinante. No sé de dónde sacas eso, Luis, pero ve mi video sobre Venezuela y infórmate un poco. Porque eso de que la socialdemocracia es tibia es un cuento de los comunistas. Es para decirlo pronto. Hielo Submarino es una canción para bebés e infantes, no forzosamente. Además de protestar que se puede hacer en USA para evitar que esta tiranía de Trump, que Trump está tratando de imponer, en principio protestar. Yo creo que Trump y su gente han subestimado al estadounidense medio. Al estadounidense que sale a la calle con silbatos cada vez que ve venir a ICE. Al estadounidense que saca su teléfono y se atreve a grabar a estos matones. Creo, yo siempre tengo esperanza en la gente de a pie, porque la gente de a pie es la que tiene más solidaridades curiosas, ¿no? Y ahí sí no diferencio entre los trabajadores estadounidenses de los trabajadores españoles, mexicanos o argentinos. Y creo que los trabajadores estadounidenses no han sido un factor bien valorado por quienes están armando la tiranía estadounidense, y creo que puede ser un problema muy grave. Están multiplicándose los problemas y están reaccionando algunos demócratas que es necesario que reaccionen, como el gobernador Tim Walz, precisamente de Minnesota. ¿Le gustan los poetas románticos ingleses, Keats, Shelley, Wordsworth, etcétera? Por supuesto. Por supuesto que sí. Soy muy fan, sobre todo de Wordsworth y de Keats. Shelley menos y Byron menos, fíjate, curiosamente. ¿El mimo es un payaso? No, el mimo no es un payaso, el mimo es un mimo. Pero ya que dices esto, vamos a hablar de la historia de los payasos. ¿Qué les parece? Ya hay cosas que no vamos a poder revisar hoy. Ya se los puedo ir diciendo. Hay por lo menos 3 temas que no nos va a dar tiempo de revisar. Pero tenemos la historia de los payasos. Miren, no me quiero meter en los antecedentes, porque cuando uno va a los sitios de historia de los payasos, empiezan con los bufones en el antiguo Egipto, que eran ceremoniales, y luego estaban los bufones de la antigua China, y luego estaba la comedia griega, ¿no? Que yo me encuentro deliciosa la comedia griega, pero no la veo como payaso, como algo que tenga que ver con la profesión, la esencia del payaso. No me parece que los comediantes y cómicos hasta el Renacimiento sean payasos. Son gente que se burla, son gente que critica, son gente que hace bromas, son gente que hace malabares muchas veces, que toca instrumentos, sí, cosas que hacen los payasos, pero que no viven en el mundo donde vive el payaso. El payaso vive en un mundo alterno, vive en una realidad paralela. En el caso de algunos, y lo vamos a ver, vive de un mundo en el que su ego manda.
o vive en su fantasía infantil, vive en el absurdo y logra llevarnos al absurdo, involucrarnos en el absurdo y nos hace vivir el absurdo como si no fuera absurdo. Un buen payaso te mete en su historia y tú ves el mundo que está creando. De pronto te descubres a ti mismo viéndolo como si fuera lo normal, cuando no lo es. Pero al mismo tiempo el payaso no solo es crítico de la sociedad o de algunas instancias de la sociedad, de los reyes o de los guerreros, es el espejo de cada uno de nosotros. Nos encontramos personalmente con el payaso, con nuestros defectos, errores, vicios y deficiencias, la lujuria, la ambición, el egoísmo, la burla. Todo esto hace un espectáculo de payasos. Nos reímos y nos estamos riendo de nosotros mismos muchas veces. Creo que de todos los comediantes, los payasos son la forma más seria de hacernos reír. Y mira que soy fan de grandes comediantes como Monty Python, de grandes maestros del stand-up comedy, pero el payaso está en otro lado. El stand-up comedian vive mucho en su mundo actual, en su mundo real. El payaso vive en otro lado. Así que yo personalmente, y es una opinión absolutamente personal, encuentro el principio del arte del payaso en la comedia del arte al improviso italiana del siglo XVIII, perdón. Le llaman la comedia del arte, pero es la comedia del arte al improviso. Es decir, sobre algunas bases, sobre una línea argumental previamente acordada, los personajes improvisaban. Y según el momento histórico y el lugar al que iban, hacían chistes, bromas o comentarios que se relacionaban con la realidad de ese momento, de ese lugar. Entonces, por eso era la comedia del arte al improviso, donde se usaban generalmente máscaras. El tema más conocido de la comedia del arte son los dos enamorados, por ejemplo, Pierrot y Colombina. Por cierto, pirueta viene del nombre de Pierrot. Pierrot y Colombina, que se quieren escapar para vivir su amor, pero se ven obstaculizados por el padre de ella, Pantaleón, y por Arlequín, que está también enamorado de Colombina, como lo podemos ver en esta bonita pintura de Arlequín y Colombina. Y además hay una serie de personajes como Scaramouche. Todavía la máscara de Scaramouche es bastante reconocida, y el capitano, Pulcinello, Pagliaccio, de donde viene el nombre payaso, o los sirvientes a los que llamaban los sanis. Esta comedia del arte, que tuvo mucho éxito en Europa, llega al Reino Unido con el nombre de Arlequinada. Porque Arlequín, finalmente, como era el más listo, el más pícaro de los personajes de la comedia del arte, pues el que resulta finalmente más interesante para quien veía la comedia del arte. Y entonces, en el desarrollo de las arlequinadas, que todavía no son payasos, nace el payaso. Y el primero es el señor John Grimaldi. Pese al apellido en italiano, nació en Londres. Joseph Grimaldi desarrolló el personaje del primer payaso, que se llama Joey. Todavía en inglés a los payasos les llaman Joeys. Y tuvo un enorme éxito en las obras teatrales de pantomima, además de que estableció las bases del maquillaje, fondo blanco, rojos y negros para destacar algunas características del rostro, e hizo que este maquillaje ocupara el lugar de las máscaras en la comedia del arte. Tuvo un enorme éxito en las obras teatrales de arlequinadas y de pantomima. Al mismo tiempo, mientras Grimaldi estaba inventando el personaje de payaso, un señor llamado Philip Astley inauguró en Londres el primer circo, que es este. Voy a poneroslo en grande. Este fue el anfiteatro de Astley, el primer circo de la historia. ¿Y por qué era circular? Porque estaba diseñado, porque Philip Astley era un personaje que hacía trucos ecuestres. Y ese círculo de 42 pies, si mal no recuerdo, de 42 pies de diámetro, era ideal para que los caballos corrieran sin problemas, pero con suficiente fuerza centrípeta para mantenerlo a él a caballo
en las maniobras más creativas. El caballo corre inclinado y si tú vas de pie sobre el caballo, no te caes por la fuerza centrípeta. Los 42 pies todavía son el estándar. Los 42 pies todavía son el estándar del circo en muchos lugares. Entonces, Philip Astley, como digo, hacía trucos de ecuestres y saltaban sobre los caballos y los caballos corrían y corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Pero poco a poco la gente quería más y para tener más público y atraer a más público, empezó a agregar acróbatas, perros amaestrados, equilibristas, malabaristas y payasos. Y así se inventó el circo. A partir de allí, y a partir de que se hacen otros circos, también basados en caballos, pero con los nuevos elementos que había introducido Astley, los circos tienen payasos y se empiezan a generar los tipos estándar de payasos. Los tipos estándar de payasos son dos, luego hay muchas variantes. El primero es el cara blanca. El cara blanca es el jefe del circo. Está vestido impecablemente con brillos y piedras absolutamente preciosas o por lo menos brillantes, de cara blanca resaltada con negro y rojo, como Grimaldi, y que generalmente son muy sofisticados, muy serios, a veces incluso pedantes y pomposos. Son los que, por ejemplo, tocan muchos instrumentos, deben tocar instrumentos los payasos. Entonces estos tratan de tocar la trompeta y algo les va a salir mal porque muy poco después de que surge el cara blanca, surge el payaso, el que identificamos más como payaso. El destructor, el hooligan, el infantil, el caótico, torpe, el bien intencionado, que siempre tiene terribles resultados con sus buenas intenciones, el irreverente burlón, el Augusto. Y el Augusto aparece a mediados del siglo XIX como compañero del inglés John Albert Ellis, que... no tengo la foto de John Albert Ellis. Bueno, John Albert Ellis se presentaba, su personaje era Septiembre. John Albert Griffiths tenía su personaje payaso, se llamaba Septiembre. Y siempre que tenía un compañero lo llamaba Agosto, que en inglés es August. Y August significa en español tanto Augusto como Agosto, que finalmente es el nombre viene del emperador Augusto. Y entonces se le queda el nombre de Augusto a este tipo de payaso. Años después, a principios del siglo XX, apareció el tercer tipo del payaso clásico, el vagabundo, una maravilla creada por el estadounidense Emmett Kelly, que está considerado uno de los mejores payasos estadounidenses de toda la historia. Es un payaso triste, es un payaso al que la fortuna le ha pegado hasta por debajo de la lengua, que es incapaz de que nada le salga bien. Uno de sus actos que yo llegué a ver en vídeo, y probablemente lo puedan ustedes ver, debe estar aquí en YouTube, es que está encargado de barrer. Y de pronto hay un reflector de luz. Y trata de barrer la luz y la luz se le empieza a escapar. Tiene que perseguir a los por todos lados, como un gato persiguiendo un láser. Y para eso es una tragedia. Está viviendo la tragedia de que no puede barrer ese trozo de luz que está afectando la hermosa oscuridad de su circo. Es un genio Emmett Kelly. Además de estos están otros payasos que son payasos que se llaman payasos de personalidad o personajes que pueden asumir distintos roles, que si el policía, que si el carnicero, que si el abogado, que si el doctor, etcétera, etcétera. Pero el juego entre el cara blanca y el Augusto, el cara blanca que quiere que todo salga bien y que todo es, señores del público, voy a tocar la trompeta, y el otro le suena, le echa talco a la hora que está, sin querer además, le echa talco cuando está tocando la trompeta y lo desgracia, y le hace la vida imposible, sin que sean enemigos. Esta relación entre el alzado y el caótico sigue siendo la base de muchos actos de payasos, incluso en actos que yo he visto en el Circo del Sol en los últimos años. Esta es más o menos la historia de los payasos. Después ha habido todo tipo de variantes y por supuesto tienes las variantes del payaso siniestro. Finalmente, toda máscara da pie a lo siniestro, y en el caso de los payasos. Pero no voy a hablar de eso ahora, porque quiero hablar de algo de lo más divertido de los payasos, que es esto.
Este señor es Bill Valentine, que fue uno de los grandes payasos del Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, que todavía acaba de dejar de existir. Cuando se dejaron de usar animales, el Ringling se hundió. No sé si ahora haya regresado. Yo llegué incluso a estar en su campamento, conocer su campamento de invierno, porque ellos seguían moviéndose en tren con elefantes y jirafas durante el verano estadounidense. Pero bueno, en 1968, Bill Valentine, payaso del Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, y el dueño del circo, Irving Field, se dieron cuenta de una cosa. La mayoría de los payasos del circo, y este era un circo de 3 pistas, o sea que tenías que tener payasos en las 3 pistas y algunos entre el público, que todos los payasos tenían más de 50 años. Y inteligentemente se dieron cuenta de que no iban a vivir para siempre y que no estaban entrando a la profesión nuevos payasos, y entonces les ocurrió crear la primera escuela de payasos, escuela que sobrevivió hasta 1991. ¿Y qué se estudia en una escuela de payasos? Hacer payasadas. Sí, pero estaba yo viendo el currículo, la plan de estudios era genial. Se estudiaba maquillaje, pero diseño de maquillaje y aplicación de maquillaje. Desarrollo de personajes. ¿Cómo desarrollas un personaje para que sea creíble? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Qué no hace? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué si lo hiciera estaría totalmente fuera de su personalidad? ¿Qué necesita tener como eje y base? Diseño de atuendos. Pero también aprenden acrobacia, malabarismo, uso de zancos, pantomima, instrumentos musicales y algo que es fundamental para un buen payaso y así. Para eso, fundamentalmente para lo que lo sigue teniendo el Circo del Sol, manejo del público. Un payaso, y esto yo lo hablé alguna vez con Suso, que es el que tiene el Circo de los Horrores. El payaso sabe a quién va a sacar de entre el público y a quién no puede sacar. Nunca me va a sacar a mí. Un payaso sabe que le arruino todo truco, todo acto. El payaso tiene que ver al público e identificar a las personas que por la forma de reírse, por la forma de comportarse, por la forma de comentar, van a servirles para los actos, ya sea haciéndoles una broma en la butaca o bien llevándolos al círculo del circo para alguna cuestión. Yo he visto el manejo del público de uno de los más grandes, y vamos a hablar de eso después de él. Pero el manejo del público es algo esencial que se estudia. Manejo de multitudes. Se estudiaba también la comedia de Chaplin, de Buster Keaton, de Los Tres Chiflados, de Willy Coyote, sí, el de la Warner como Bugs Bunny, para estudiar y ver qué es lo que hace reír a la gente. Dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír. En la actualidad, el diseño 91 terminó, pero creo que todavía fue egresado de esa escuela de payasos Penn Jillette, la mitad del dueto Penn and Teller, que son los mejores magos del mundo, con los que mi vaga relación con ellos, que eran más amigos de Randy que yo. Y actualmente hay escuelas de payasos en Londres, Francia, Los Ángeles, España, México y Rusia. Incluso aquí en Gijón hay una escuela de payasos. Porque ser payaso es una cosa muy seria y no es de niños. Yo no sé por qué, bueno, la variante del payaso infantil a mí me parece muy bien, pero no la entiendo. Mira que en México te invitaban a fiestas con payasos, tú decías, pues señor, ¿qué hace allí, no? Creo que el payaso es un fenómeno esencialmente adulto, pero bueno, algunos viven de ser payasos infantiles. Algunos de los payasos más famosos de la actualidad son, este señor es un genio, es Slava Polunin. Este acto lo viene haciendo con variantes desde hace muchísimos años, sin hablar, simplemente balbuceando cosas sin sentido. Habla por teléfono, por ejemplo, con su novia, y se enternece, y se enoja, y se sorprende. Polunin debe tener tiene más de 70 años, lleva más de 50 años trabajando. Fue una de las glorias del circo soviético, que lo odiaban los soviéticos. Y estaba muy contento cuando cayó la Unión Soviética, y actualmente tiene él una escuela de payasos, por cierto, en Rusia. Está Belonok, que probablemente ustedes lo han visto en Got Talent,
Belonok es acróbata, malabarista y hace cosas así de peligro, aparte de ser un enorme payaso, al que yo he visto con otros payasos en Monte Carlo, donde se hacía, no sé si todavía se hace, un gran festival de Monte Carlo. Uno de mis favoritos, pero absolutamente favoritos, es Hush Mahush, que es ucraniano. Tenemos un ruso, un estadounidense y un ucraniano. Y no sé si Belonok es estadounidense, ya me entró la duda. Creo que sí. Pero, porque es de familia, muchos son de familia de Belonok, estadounidense, sí, es un estadounidense. Hush Mahush es impresionante y el trabajo que hace con el público es maravilloso. Muchas de sus actos se basan en llevar al público a dos personas a la vez, totalmente distintas, generalmente un señor calvo y una muchacha guapa, a hacer su acto. Pero aparte el tipo es bailarín, toca 20 instrumentos y es un beatboxer de primera. Un beatboxer de primera, el ucraniano. Y finalmente este señor del que yo me encanta hablar, que es David Larible. Cuando yo lo vi todavía existía el Ringling Brothers y estaba en México el Ringling Brothers unas semanas o meses antes de venirme a vivir a España, y la atracción principal del Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus era David Larible. No he visto nada parecido en toda mi vida. Y he visto a muchos payasos, y adoro a muchos payasos. Pero David Larible, su enorme capacidad de manejo del público es alucinante. También hace trampa. Los payasos hacen trampa. Cuando tienes un acto, puedes tener un confederado, un ayudante entre el público. Y una señora que hacía un acto maravilloso con David Larible era su mamá. David Larible es primo de los que tienen el circo italiano aquí en España, que los que yo me hice muy amigo, los fotografié, metí el circo dentro de la Semana Negra, hice locuras con el circo. Por ahí con el circo hay que hacer locuras. Yo soy un enamorado del circo, pero soy un enamorado de los payasos, porque creo que no hay nada como si quería ligarlo con los Beatles, ya que estamos en esto, porque este es un cartel que un tal John Lennon compró un día y que era la última noche de la temporada del Circo Royal de Pablo Fanke. Y Pablo Fanke era un francés, dueño de circo, el primer dueño de circo negro de Europa, y era la última temporada, era la última noche, salvo 3, en beneficio del señor Kite, que había estado en el Circo Wells, y del señor J. Henderson, que hacía saltos acrobáticos. Todo lo que dice aquí es esencialmente la letra de Being for the Benefit of Mr. Kite, que me parece una de las canciones más alucinantes de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y la sacó directamente del cartel, y en el cartel estaba Horst Shantus, que no es Henry de Horst, pero que estaba como uno de los payasos. El señor Henderson, no. ¿Quién era el payaso? No lo alcanzo a ver aquí. Pero hará 21 saltos sobre saltos mortales y alambrismo, y equilibrismo y malabarismo y payasos en el circo del primer dueño negro de circo de Europa. Que todo esto tenga que ver con los Beatles. Finalmente a mí también me llama la atención. Vean payasos, busquen payasos en YouTube. Enseñan tanto de cómo somos los seres humanos, incluso los que no pudieron salir del círculo soviético, pero estoy pensando en Oleg Popov, que todavía murió en 2000 y tantos, todavía vivió un tiempo, pero Oleg Popov es uno de los mejores payasos rusos junto con Polunin. Vale la pena, de veras, vean a los payasos, les enseñan mucho sobre lo que son ustedes. Ay, ¿qué más me dicen? Spaceballs era la pared de Star Wars, sí. ¿Qué opinas del uso de ocupo como sinónimo de necesito? Es horroroso, es estúpido, es ignorante, es bobo y los hace incomprensibles ante el resto de los hispanoparlantes. Nunca llegues a tener una jerga
que te aleje de los hispanoparlantes. Y si no, ve a hablar con chilenos, man. Con chilenos de los más populares, de la gente más desfavorecida, y es dificilísimo entenderlos. Su español ha evolucionado de tal manera que no sabes muchas veces lo que están diciendo. No hagan eso con el idioma. Tenemos que entendernos entre todos. Y de hecho, a mí lo que me gusta, una cosa que me gusta mucho de Internet, es que cosas como la peli, por película, que se usa en España, ahora se usa en México. Y que otros giros del lenguaje que se usan en México, pues ahora se usan en España. Como ahora aquí se vende guacamole envasado, que me parece el mejor invento desde la rueda. Y evidentemente la internacionalización es buena. Y empezamos a usar palabras. Yo lo hacía esto antes mucho porque yo tenía un grupo de amigos de toda América Latina. Entonces nos insultábamos en cubano, argentino, colombiano, venezolano, mexicano, guatemalteco, con enorme alegría, ¿no? Pero eso está ocurriendo ahora con Internet y me parece muy bien. Pero no hagas cosas como ese ocupo que se aleja precisamente del uso general, enriquece, no empobrezcas. ¿Qué opinas sobre el uso del término raza en los campos de la veterinaria, la ganadería y la zootecnia? Que es una forma de decir variedad, nada más. Pero no sé si se hable tanto de razas en la ganadería. Se habla de variantes, sí, pero son variantes, no son especies, vamos, no son razas en el sentido estricto de raza, ¿no? Pero sí, como no soy ni veterinario, ni ganadero, ni zootecnista, probablemente no conozco la explicación de por qué lo usan. ¿Qué opina de las críticas hacia Sagan, específicamente eso que era cientificista? Mira, cuando te dicen cientificista, te lo adelanto, te lo está diciendo un filósofo que odia la ciencia y que necesita demostrar que la ciencia tampoco es para tanto. La filosofía es mucho más importante. No les hagas caso. Cientificista, encantado de la vida. Yo creo que el mundo físico solo se puede explicar mediante la ciencia. Que la filosofía no sirve para explicar absolutamente nada. Y que hay toda una serie de áreas del conocimiento que no son científicas y que por ello no tienen por qué preocuparnos. El derecho, la historia, la interpretación de los instrumentos, el desarrollo de tus técnicas, de tu mecánica de tiro en el baloncesto, de tu mecánica de disparo de penaltis en el fútbol, pues todo eso no es ciencia, son formas de conocimiento. No digo que todo sea ciencia, pero me van a acusar de decir que todo es ciencia, así que ¿para qué pierdo el tiempo con los creyentes? Con los creyentes en la filosofía. Lo que ellos tienen que señalar es que no, la ciencia no lo hace todo, en cambio la filosofía sí. Ay, mira qué bien, ¿y qué ha respondido la filosofía? Nada. ¿Ah? Sí, claro, su nada lo cubre todo. Su ignorancia es absolutamente universal y eterna. Mientras que el conocimiento de la ciencia pues, es limitado. Cada vez que descubrimos algo, descubrimos que no sabemos otro montón de cosas. Y la ciencia está descubriendo cosas todavía y no sabe casi nada. Sabe muy poquito. Lo sabe con certeza, pero sabe muy poquito. Claro que va a ser despreciable ante filósofos que creen que lo ignoran todo con toda alegría. Para siempre y desde siempre. No les hagas caso. Rey, no soy el rey va desnudo, es lo que decimos los niños de este canal. ¿Nunca leíste Hans Christian Andersen, el emperador, el traje nuevo del emperador? Bien, yo no soy el emperador, soy el niño. Hace rato vi otros vídeos y hablaste de los exorcismos, no han sido reales, pero ¿qué pasa entonces con los fantasmas y cosas paranormales que se han comprobado que pasan en nuestra realidad, que no se han comprobado? No existen tales comprobaciones. Es falso, es mentira. Las fotos son falsas. Se ha demostrado que son falsas. Nunca han podido demostrar algo sólido y real. Y el día que alguien lo haga, me lo voy a creer. Pero mientras tanto, no. No hay demonios que posean a la gente. No los hay. No hay fantasmas. No los hay. A veces ustedes, señores, con sábana. Dobles exposiciones, trucos, malos entendidos bien intencionados y malvados trucos malintencionados. Pero nunca se ha podido comprobar
ni una sola proposición paranormal en todos estos años. Se estudió, mira que los científicos estudiaron el tema en serio porque pensaban que podía haber algo allí. La Sociedad Psíquica de Londres, del Reino Unido, se creó por científicos que pensaban que, mira, podemos encontrar aquí algo real en el espiritismo y el ectoplasma y la telepatía y la telequinesis y la precognición y la visión a distancia. Y pasaron las décadas y resultó que todo era fraude, o falso, o equivocación, o error. Pero no hay ni una sola comprobación, ni una. Porque una sola bastaría para decir que hay algo, ni una. Lo siento, compra facilito ya, infórmate mejor. México o Estados Unidos tendrían países socialdemócratas, no, pero tienen políticas y prácticas socialistas, sí. Y los más extremistas de Estados Unidos te dicen que la educación gratuita es comunismo. Bueno, ellos lo llaman comunismo porque no matizan, ¿no? Pero sí te lo dicen, que que Medicare y Medicaid, que son seguros públicos para pagar la sanidad privada, que son formas de comunismo, que toda intervención del Estado en la sociedad es comunista o socialista. Y lo dicen abiertamente. Por supuesto que las ideas de la socialdemocracia están presentes más o menos en todo el mundo. Yo busco que estén más presentes en más lugares, ¿no? Nada más. ¿Crees que los afanes imperialistas de Trump son un síntoma de una mala situación económica en Estados Unidos? No, le da igual la situación económica de Estados Unidos a Donald Trump como le da igual todo. Mira, mucha gente votó por él no para que mataran madres de 3 hijos brutalmente en la calle, ni para que echaran a inmigrantes que son gente que nunca ha cometido un delito ni escupir en la calle. Algunos lo votaron porque iba a echar a los delincuentes. No es cierto. Está echando a gente normal, común y corriente, como tú y como yo. Pero muchos votaron por él porque prometió controlar la inflación. La inflación ha seguido creciendo y esto está perfectamente demostrado y te lo dicen hasta los medios de derecha. Donald Trump se conforma diciendo que no es cierto, que él ha bajado todos los precios y que se merece que le aplaudan porque ha bajado los precios. Como si viviera en otro mundo. La situación económica de Estados Unidos le da exactamente igual. Él va por el petróleo venezolano sin saber si lo quieren los señores del petróleo estadounidenses. Y cuando ExxonMobil, uno de los grandes gigantes del petróleo, le dice a Donald Trump, mira, vas a poder explotar el petróleo venezolano, encantado de la vida. La gente de ExxonMobil lo vio. Pasó hace 2 días. La gente de ExxonMobil dijo, no nos interesa. Pero ¿cómo si es petróleo? Sí, mira, pero es un petróleo que no es invertible. Porque para poder echar a andar las cosas allá hay que meterle una enorme cantidad de dinero para sacar un petróleo que es muy pesado, muy espeso, muy sucio y que tiene que ser sometido a una serie de procesos muy costosos para poderlo aprovechar. Las refinerías que se hicieron antes para esto pues ya están allí. Pero pedir que nosotros vayamos y que crees que nos vas a hacer ricos con esto, pues no. Así que no queremos el petróleo de Venezuela. Y Trump alucinaba y dijo que les va a quitar otros beneficios a ExxonMobil porque cómo se atreven a no querer el regalo que les dio. Porque él todo lo ve en términos de dinero. Entonces, la mala situación económica o buena situación económica de Estados Unidos le da igual. Es la misma razón por la que acaba de emprender acciones legales en contra del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos, te guste o no, me da igual. Esto no estoy hablando de que así deba ser o no deba ser, estoy contándote cómo es. La Reserva Federal utiliza una serie de economistas y expertos en dinero, en moneda, en economía, en previsiones, etcétera, etcétera, con poca certeza, pero con la mayor capacidad que tienen para establecer los tipos de interés básicos de todo el país. Esto pasa en España, pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Francia, pasa en todos lados. Ahora, en Europa se maneja distinto.
Trump quiere que baje los tipos de interés porque cree que va a ser mejor para la economía estadounidense. Él cree. El señor Powell, al que puso al frente de la Reserva Federal, él luego dijo que Biden estaba loco al haber nombrado a Powell. Dijo, no, señor, es que lo nombró usted. Ah, sí, pues entonces fue un error que lo ratificara. A Powell lo instaló él. Y le ha estado exigiendo que reduzca los tipos de interés en el país. Y como Powell se ha rehusado, ha emprendido una acción legal contra él. Powell, que como economista es pues un ratón de biblioteca, nunca sale en los medios de comunicación, pues su labor no tiene nada que ver con los medios de comunicación, como la de ningún encargado de Banco Central. Salió en televisión contando esta historia y acaba de contratar a los abogados más feroces, al bufete de abogados más feroz de los Estados Unidos para contrademandar al Departamento de Justicia porque lo están acusando de haber dado malas cifras respecto al remozamiento de unos edificios de la Reserva Federal en sus declaraciones ante el Congreso el año pasado. Que es completamente de locos. Es usar el Departamento de Justicia, como lo ha estado haciendo Donald Trump, para perseguir a sus enemigos y a los que no hacen lo que él quiere. Powell te dice, y los expertos decimos, que no podemos bajar los intereses, sería contraproducente a la economía. Pero Donald Trump cree que hay que bajarlos. Y es lo que unos saben contra lo que él cree. Se va a imponer, lo que tiende a ocurrir en general es que se imponga lo que quiere este loco. Le recomiendo mucho Los demonios en el convento, sexo y religión en la Nueva España, del historiador mexicano Fernando Benítez. Chulada del libro. Pues que mira, con Benítez tengo un problema. Y te lo voy a contar. Ya se nos va a dar tiempo. Bueno. Si nos vamos más largo, nos vamos más largo. Cuando Zedillo decidió quedar bien con Estados Unidos, rehizo el libro de historia de quinto año. Desapareció a los niños héroes, desapareció la intervención estadounidense, la guerra México-estadounidense 1847-1848, y declaró que la Inquisición, el libro lo había hecho el de Nexos, ¿cómo se llama? Aguilar Camín y esta gente, y la Inquisición había sido, pues una institución eclesiástica que repartía gominolas y caramelos a las salidas de las escuelas. Y yo, que había estado leyendo muchísimo, y el que avaló esto, que fueron 50 ejecutados por la Inquisición en la Nueva España, 50 o algo, una cifra absolutamente ridícula, fue Fernando Benítez. Afortunadamente yo trabajaba con Paco Ignacio Taibo I en el Universal. Entonces Paco, he estado precisamente ahora investigando muchísimo sobre la Inquisición en la Nueva España. Y uno de los datos que tenemos sobre el mayor estudioso de la Inquisición de toda la historia es José Toribio Medina, me parece que es peruano. Tiene un libro maravilloso sobre la Inquisición española y la Inquisición en la Nueva España, tan como la tiene la Inquisición de Lima y la Inquisición de otros lugares donde la hubo en América Latina, y otros documentos, otros libros. Y no, fue mucho más numeroso la cantidad de víctimas quemadas por la Inquisición en la Nueva España, sin contar con persecuciones a familias como los Carvajal durante generación tras generación, porque eran judíos que se habían convertido, porque se les acusaba de falsos conversos, nadie sabe si lo eran o no, y que habían ido a la Nueva España, se habían instalado en Monterrey, y la familia Carvajal fue perseguida horrorosamente por la Inquisición. Entonces me dijo, Paco, ya no me cuentes cosas, ¿qué me estás contando? Y yo, perdón, quería yo escribir algo. Pues escríbelo. 5 partes, empiezas el lunes. Entonces, durante 5 días en el Universal escribí corrigiendo a Fernando Benítez, que es un gran historiador y yo soy solo un periodista. Pero yo tenía los datos y él tenía ganas de quedar bien con Zedillo por alguna causa. Por eso le tengo cosas, pero bueno. ¿Qué opinión te merece Carlos Monsiváis? A mí me pareció un agudo analista de la realidad. Vio un sujeto con una capacidad literaria asombrosa. Tenía un estilo literario
verdaderamente increíble. Yo solo estuve con él una vez, cuando escribí el libro, la biografía de Superbarrio. Le entrevisté a Monsiváis sobre el fenómeno de la máscara, ya que él era muy experto en cuestiones de máscaras por su afición por la lucha libre, ¿no? Entonces fui a hablar, parte del libro es la entrevista que le hice a Carlos Monsiváis, y siempre me pareció que su capacidad de observación de la realidad era muy aguda. Veía las cosas bien vistas, no solo superficialmente. Entonces era siempre era un placer leer a Monsi. Siempre era un placer leerlo. ¿Qué opinión tienen las personas que dicen que creen en Dios pero no en las religiones o que no pertenecen a una religión? Entonces, ¿de dónde sacan su concepto de Dios? ¿De la manga? ¿Se inventan sus dioses? Qué absurdo, ¿no? ¿Te gusta lo que hace Carlos Vallarta, estando mexicano? No mucho. Porque de cada 4 palabras, 2 son groserías. Creer que eres muy popular, que eres muy de la calle, muy del barrio, utilizando ese lenguaje, a mí me parece una equivocación. Quizás porque me moví en medios muy non-sanctos yo en México, pero muy non-sanctos, cosas no inconfesables, pero duras, en colonias y barrios donde no había que meterse. Yo acababa amigo de los más raros allí. Siempre les caía yo bien a la gente, no sé por qué. Pero no me parece innecesario, ¿no? Me parece un desplante. Mira qué popular soy. Es como Alex Lora, pero en stand-up, ¿no? Tiene observaciones interesantes, pero yo me quedo antes con Sofía Niño de Rivera y ellos me van a insultar por eso, ya lo sé. Pero bueno. ¿Por qué el payaso es un personaje recurrente en el terror? Pues por lo que decía, ¿no? La máscara, la confusión de la identidad siempre causa miedo. Entonces, me parece normal que la falta de cara y el contraste entre ser el bueno, el simpático, convertirte en el criminal, en el malo, sea un contraste razonable desde el punto de vista literario, ¿no? Antes de ser socialistas somos democráticos, sí. La diferencia siempre, esto queda claro, entre los liberales, los socialliberales y los socialdemócratas, es que los socialliberales primero son liberales y nosotros somos primero demócratas. Siento que esta revista necesita unos 4 días a la semana para completar todo lo que quiere hacer. Pues sí, pero yo encantado, pero tengo que vivir de otra cosa todavía. ¿Están entre nosotros los extraterrestres? No. No hay pruebas de ello. ¿Javier Milei estaría catalogado como payaso? No. Los payasos son gente seria. Países que tienen templos, no tengo opinión al respecto de eso. ¿Qué opinas del payaso Broso? Lo presentan como una lista que logró cambios políticos en México. A ver, Víctor Trujillo, Broso, se viste de payaso, se maquilla como payaso, como Augusto concretamente, pero no hace el trabajo de payaso. ¿Ok? Yo veo muchos de sus monólogos, me gusta el enfoque y me gusta la valentía que ha tenido, ¿no? A lo largo de los años. Lo empecé a ver cuando tenía un dueto cómico hace miles de años con otro sujeto cuyo nombre ya he olvidado. Desafortunadamente, si me pongo me acuerdo. Pero no. Broso yo creo que es un sujeto importante en la opinión pública o en la opinión publicada, no tanto en la opinión, aunque influye en la opinión del público, y me parece que ha desarrollado un personaje extraordinario, Víctor Trujillo, pero no es un payaso. Es un comentarista político que se disfraza o utiliza la imagen del payaso sin serlo. En Estados Unidos están los Antifa también. Es que Antifa somos todos los que somos antifascistas. No existe una organización que se llame Antifa. El Donald Trump cree que sí. O dice que sí para poder perseguir a los antifascistas. Gracias por el super sticker. Kibler Jürgen. 5247.
Wow. Dejen el like. José Toribio Medina es chileno, gracias. Me parece un tipo de una brillantez, de una curiosidad y de una capacidad investigativa asombrosa, asombrosa. Gracias a Robert Ortiz por el superchat, siempre es un placer escucharlo. ¿Por qué niegan tanto que Irán está reprimiendo? Porque así funciona. No entiendo por qué prefieren que los ayatolas gobiernen en lugar de una democracia funcional. Porque una democracia funcional no les va a dar programas de televisión. No los va a apoyar. No va a ir en contra de Estados Unidos. Ciegamente, como el gran Satán. Y si no vas en contra de Estados Unidos, no sirves a su proyecto. Si no sirves a su proyecto, no te quieren. Solo quieren a quienes sirven a su proyecto. No sabía yo de la invención de la pintura del óleo, creo que es un cuento. Incendios no ni conozco. Gracias a Mónica Ganguren por el super sticker, qué detalle. También ahí pueden apoyar con esto. Ausencio Cruz se convirtió en defensor de la 4T, fíjate. Hacía la caravana hace 1.000.000.000 de años. Bueno, entonces sí vamos a hablar de la censura de los influencers en China y no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la desarticulación de la organización terrorista a la base, de una célula de la organización terrorista a la base en España y no vamos a hablar de ella. Y vamos a hablar de Batel, el hombre que salvó a muchísimos judíos siendo oficial del ejército alemán, y tampoco vamos a poder hablar de él, pero vamos a hacer nuestros comentarios temerarios. Bueno, como siempre, recuerden ustedes que yo esto no lo hago con intención malévola, pero si usted comenta, usted puede ser comentado. Y si usted comenta tonterías, como yo soy una persona honrada, no le puedo decir que no son tonterías. Pero esta vez esto no estuvo tan mal la cuestión. Y entonces empezamos con Julio Montenegro, que dice: la OTAN nos salvará de la Tercera Guerra Mundial. Y mi respuesta es: quizás sí, pero si no lo hace, la OTAN es nuestra única oportunidad de no perderla. Y la gente anti-OTAN quiere que la guerra la ganen Trump, Putin o Xi Jinping. Yo no iría a cenar con ninguno de ellos tres. Así soy yo de raro. Diana. No, esa era Diana del Naranjo, perdón. Me hice un lío, es que la puse 2 veces. Flop Taxi. ¿Cómo es? Flop Taxi 68, sí. Hay gente en las calles de Irán pidiendo el regreso del Shah. No puede pedir el regreso del Shah porque el Shah murió. De hecho, murió después de su exilio en México. Para un país que ha pasado por tanto, están pidiendo el regreso del hijo del Shah. Para un país que ha pasado por tanto y con una cultura tan antigua y con la tendencia antiislámica que hay en el país y el deseo de revivir la gloria anterior al Islam, una figura simbólica como el Shah podría ser un factor de unidad para el país. Y mi respuesta es: así es, independientemente de lo que fuera su padre, que era una bestia. Y aquí hay que puntualizar. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, padre del actual Reza Pahlavi, pretendiente al trono de Irán, Mohammad Reza Pahlavi intentó modernizar Irán, pero lo modernizó tanto que emprendió un experimento democrático que ganó como primer ministro un sujeto llamado Mossadegh. Y Mossadegh era un hombre progresista de verdad. Entonces, lo primero que hizo fue nacionalizar el petróleo. Lo siguiente que hizo Estados Unidos fue dar un golpe de Estado con el Shah, apoyar al Shah para darle un golpe de Estado a Mossadegh y reinstalar una monarquía absoluta que se convirtió en una barbaridad con torturas, asesinatos, una policía secreta, la SAVAK. Comentaba yo en el vídeo sobre Irán que la policía secreta cruel, torturadora y brutal del Shah fue sustituida, afortunadamente, por los ayatolas, por una que en vez de llamarse SAVAK se llama VEVAK, pero hace exactamente lo mismo, tortura y persigue a los disidentes. Entonces el hijo del Shah,
Reza Pahlavi, ha estado tratando de ponerse al frente en parte de las movilizaciones, cosa que además no había hecho en las anteriores movilizaciones, debo anotar, y diciendo que él estaría a favor de una monarquía parlamentaria y establecer una democracia representativa. Es muy difícil que volviera a instalar una monarquía absoluta como la que llegó a tener su padre, pero es comprensible que muchos no vayan a confiar en el hijo de aquella bestia, ¿no? Entonces, así se las dejo. Dice José R. Darmi: aparte de la corrupción, tanto en México como en Estados Unidos, es difícil declarar una guerra abierta cuando los muertos de ambos bandos los vas a poner tú como Colombia y México en este momento, que no son uno o dos. Y esto lo decía por mi crítica a la representante portavoz de Morena, que dijo que se iba a hacer con la gente, si se acababa el narco, que se hacía con la gente que iba a quedar desempleada, ¿no? Porque el narco es un gran empleador, decía. Mi respuesta es: sí, por eso que los muertos siguen siendo de un solo lado. Los inocentes mexicanos que han muerto por decenas de miles, mientras tú encuentras difícil abordar el problema. Como les dije a tus otros amigos cómplices, luego viene otro, váyanse a la mierda. Y del mismo modo aparece este ciudadano, Isaac the Thunder. ¿Por qué no dan su nombre? ¿Qué le tienen miedo? Que dijo: yo lo entiendo desde la postura crítica. Ole. Hay que planear una forma de garantizar seguridad e integración a las personas que quedan en la nada al combatir el narco. El narco sí es empleador porque son una extensión del capital, pero no creo que tengan capital, ¿no? Pero en ningún momento vi que los defendiera. Sí los defendió. No la conozco, pero si lo que se discute es lo que dijo, pienso que es un clip sacado de contexto. Alguien más lo citó, TVC Puebla, le dijo: ¿qué vas a hacer con esas personas a las que prometieron dinero y fama que igualmente no tienen esperanza en algún momento? Porque el sistema ha generado que no tengan esperanza. Dice, Puebla es una muestra de claudicación y tolerancia hacia una actividad ilícita que ha reclutado a entre 160,000 y 185,000 personas. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces su respuesta es parte de, pero la mía es un poco más violenta. Digo, claro que sí, anónimo cómplice. Hay que planear una forma de garantizar seguridad e integración a esas personas. Y mientras, dejamos que sigan matando mexicanos y mexicanas inocentes, gente que trabaja, gente que tiene familias, gente que tiene que ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos 3 veces al día. Esos no importan, hay que planear para los otros. Esos son víctimas desde siempre. Tienen que seguir siéndolo según ustedes, ¿no? Váyanse a la mierda. Luego dice F. Rojo, HP3FI, un conflicto dentro de la OTAN, el sueño húmedo de Putin. Y mi respuesta es: o no. Una sólida, poderosa y decidida OTAN, aún sin Estados Unidos, no es algo con lo que quiera pelear Putin. La idea, y aquí hago un paréntesis de lo que respondía, sigo con lo que respondí ahora. La práctica salida de Estados Unidos de la OTAN obliga al rearme europeo y le da fuerza a Europa. Si era un intento de debilitar a la OTAN, igual sale peor, porque Putin lo que prefiere tener es una Europa débil. Una Europa como Dinamarca, que tiene 9,000 soldados. No quiere una Europa que le tiene miedo, como le tiene Finlandia, que puede poner 280,000 efectivos en el campo de batalla en cualquier momento. Porque Finlandia lleva toda su historia preparándose contra la invasión soviética, rusa o de lo que sea. Y tiene suministros para un mes para toda la población y tiene la artillería más numerosa de todos los países europeos. 7 de Alemania, de Francia. Nah. La mayor artillería la tiene Finlandia, en atención a que puede ser invadida por Rusia. Si Europa asume la posición de Finlandia, se arma, tiene efectivos que no tienen que estar en activo en el ejército, pero se pueden poner en el campo en cualquier momento. Si tiene armamento, si tiene suministros para resistir un ataque, Putin no tiene con qué atacarle. Así que, repito, una sólida, poderosa y decidida OTAN, aún sin Estados Unidos, no es algo con lo que quiera pelear Putin. Si no ha podido con Ucrania en el mismo tiempo que tomó de ir de Operación Barbarossa, que fue la invasión de Hitler a la Unión Soviética, a la toma de Berlín, el tiempo que ha pasado desde que Putin atacó Ucrania
hasta hoy. Es más, unos días más, del tiempo que tomó desde que Hitler atacó Rusia o la Unión Soviética, entró hasta la cocina, fue rechazado con apoyo del Lend-Lease de Occidente, esto nunca lo olvidemos, y cayó Berlín en mayo de 1945, es el mismo tiempo que Putin ha estado empantanado en Ucrania. Imagínate ahora a ese Putin contra los ejércitos de todos los países europeos. Porque acuérdate, la OTAN no tiene ejército. Lo vuelvo a decir aquí, no tiene avioncitos ni de papel. Su ejército son todos los ejércitos de la alianza. Y si los ejércitos de la alianza se fortalecen, la alianza se fortalece. Así que igual no es eso lo que quiere Putin. Me dice, punto, este es ya el colmo del seudónimo del anónimo vago. Punto. Lo divertido es que sigan hablando de Freud aunque lo detesten y pase un jajaja. No, mira. Seguimos hablando de Freud porque sigue destruyendo vidas. Porque la creencia en la patraña del psicoanálisis sigue destrozando a muchísimas personas. Además de que sigue sacándole dinero a muchísimos inocentes y rellenando los dineros a una punta de embusteros. Por eso se habla de ello. No por lo que tú crees. Y luego llegamos finalmente a nuestro premio Elton. Que nos dice que está a cargo de Gabriel Mendoza González Ment. Oye, déjale apellidos a los demás, ¿no? Dice, no es censura, pero sí porque es mi canal. No, eso es el video que explicaba yo por qué baneo, borro y elimino gente. Y la gente sigue creyendo que eso es censura porque no sabe lo que es la censura. Le repito, solo los gobiernos pueden censurar, los gobiernos pueden impedirte hablar. Tú puedes decir lo que quieras en tu canal, como puedes decir lo que quieras en tu casa. Pero si entras a mi casa, si yo te dejo entrar a mi casa, y en vez de hablar, empiezas a gritar y a mearte en la alfombra, mira, te va bien si solo te saco de la casa y no de premio te lleno la cara de dedos. Que yo no te deje gritar en mi casa, que yo no te dé mi casa para que tú digas estupideces, no es censura. Es el uso legítimo de mis espacios que mi trabajo me cuestan. Mucha gente viene a decir estupideces aquí porque hay 239,000 suscritos. No los dice en su canal porque no está suscrito ni el gato que tiene hambreado allí en la casa, ni ese se ha suscrito a su canal. Entonces, como quieren que los oigan, vienen aquí a aprovechar lo que yo he hecho y a la gente como ustedes. Me niego y así te quedas. Claudio Jara Zárate 4309 dice, un zurdo que no protege el régimen iraní, raro. Y le pone, y le digo, te demostré en este vídeo precisamente que la mayoría de los progresistas no protegemos tiranos. ¿Cuándo vamos a hacer que la gente lo entienda? Ayúdennos a que la gente lo entienda. Porque luego el que sigue, el que está, el otro está aún peor, coquidez. Pero si la izquierda está en contra de Irán, ¿cómo no está en contra de Hamás si ellos están financiados por Irán? No, es que mira, aunque no estuvieran financiados por Irán, es un grupo terrorista que está buscando el asesinato de millones de personas. Pero mi respuesta es, también hemos estado contra Hamás, no la izquierda, que no existe, sino la izquierda mayoritaria democrática, aunque hay una izquierda minoritaria antisemita y ruidosa que calla o apoya al terrorismo incluso. Y le citaba, condenar los atentados terroristas de Hamás y la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de humanidad, dijo Pedro Sánchez el 26 de noviembre de 2025. Y le cité, la Internacional Socialista expresa su consternación y enérgica condena al criminal ataque perpetrado por Hamás hoy en Jerusalén, que ha causado la muerte de al menos 16 personas y dejado un saldo de heridos aún mayor, declaración de la Internacional Socialista el 11 de junio de 2003, hace 22 años. Y así hemos estado siempre, de verdad. Y finalmente, finalmente no, hay otros. Alfredo Hernández 8575 dice, ¿qué quiere decir antes de la era común? ¿Quién la nombró así o no le gusta decir antes de Cristo? Es una enorme preocupación de los creyentes. Piensan que si dices antes de Cristo estás celebrando su religión. No es exactamente así, mira.
Esto quiere decir que en el planeta usamos como era común un número determinado, un año determinado, para entendernos que hoy sea 2026. Esto no quiere decir que para todos sea 2026. Los judíos tienen otro calendario, los budistas tienen otro calendario, los japoneses tienen otro calendario, muchísimas culturas, los zoroastrianos tienen otro calendario también, muchísimas culturas, religiones, grupos humanos, etcétera, tienen otros calendarios. Así es. Pero usamos uno común para entendernos. Pero el calendario que usamos no es antes de Cristo o después de Cristo. Porque mira, hoy no es el 2026 después de Cristo, es el 2026 de la era común. Si Cristo existió, estamos en el 2031, no en el 2026. Porque, como lo demostramos en el vídeo que hicimos acerca de Dionisio el Exiguo, los cálculos de Dionisio el Exiguo respecto del nacimiento de Cristo están equivocados. Porque según esos cálculos, Herodes murió el año 7 antes de Cristo. Si Herodes persiguió a Cristo, no puede haber estado muerto 7 años antes. Por lo tanto, no, en el 3 o 4 antes de Cristo murió. Si persiguió a Cristo, quiere decir que entonces Cristo debe haber nacido 7 años antes de la fecha que dio ese chiflado, el siglo V. No es que el mundo entero se convirtiera, antes de Cristo, después de Cristo, al momento de la crucifixión, sí esta ocurrió. No fue así. Esto se inventó en el siglo V y se calculó mal. Así que no es después de Cristo ni antes de Cristo, es la era común. Y finalmente tenemos este hermoso vacío que nos dice que hemos terminado. Yo no sé si nos da tiempo de hacer a Fito. ¿Ustedes qué opinan? No sé. Saludos de Costa Rica. Sí, que el colón está a $500, así que espero le alcance para un buen café. Gracias, un café siempre es bienvenido. Sobre todo con el frío que hace, no te imaginas. El frío que hace que cuando empezamos esta transmisión, empecé además con una cosa que ustedes no saben. Un calambre plantar en el pie derecho que me sacó 2 lágrimas antes de empezar. Porque claro, con el frío y eso, los calambres también. ¿Qué opinas de The Doors? Mucha gente aún los quiere, y sobre todo a Jim Morrison. Insisto, me parece un gran grupo. Tiene cosas absolutamente memorables. Para mí, Caravan es uno de ellos. Riders on the Storm es otra de ellas. No es de mis grupos, no estaría en mis top 10, digamos, pero es un gran grupo. Y Jim Morrison era un tipo que escribía muy bien, que tenía una idea literaria, pero al mismo tiempo era un tipo muy desagradable, ¿no? ¿Qué piensa del católico Antonio Torres Jurado, que inventó la guitarra acústica moderna, que no sabía que existiera, que no sé si es cierto lo que estás diciendo y por lo tanto carezco de opinión? Deja afuera 3 argumentos muy interesantes hoy, espero que los retome en los próximos días. ¿Te refieres a los temas? Vale. Gracias a Walter Sandoval por su super sticker, que es otra forma, pueden ustedes aquí mismo en el chat ayudar, poner dinero, aunque claro, se queda creo que con mayor parte YouTube que Patreon o PayPal. PayPal no se queda con nada, por cierto. Bueno, me alegro de haber encontrado este canal y a mí me alegra que lo hayas encontrado. Avísale a la gente, recomiéndanos, apóyanos y habrás hecho tu labor, Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, Dios mío. Yo digo antes de nuestra era, pero ¿cuál es nuestra era? Pues la era, no es ¿cuál es nuestra era? Es una era común, es un acuerdo nada más. Sí, que salga Fito, sí, Fito. Murió Erich von Däniken. Mira, yo nunca igual que Mark Twain dijo, nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hay necrológicas que leo con cierto gusto. Queens of the Stone Age me gusta, pero no demasiado. Pero bueno, ya que ustedes insisten, a ver si no nos quedamos demasiado más tiempo. Pero vamos con Fito. Este es nuestro filósofo de cabecera, Fito el filósofo. Bueno, pues estas son las respuestas filosas de Fito. Aquí hay que poner el tinglado y eso que está mal puesto y todo. ¡Hola!
Pero ya está, con ustedes Fito el filósofo. Ya, la semana pasada no me dejó entrar este tipo. Oye, no me llames este tipo, yo te muevo. Me mueves. Yo tengo libre albedrío. ¿Qué? No lo entenderías, porque no eres filósofo. Vamos a ver, ¿qué te preguntan, Fito? Se ve que se va poniendo usted es un grande. Gracias. ¿Podría explicarme el movimiento de las epistemologías del sur y su importancia? Sí, mira, las epistemologías del sur son importantes para que no estén solas las del norte. Porque si no, habría un agujero cuando miras para abajo. Así, porque en el norte está lo bueno. Entonces, cuando miras para abajo, que está el sur, pues no habría nada. Entonces, equilibran las etimologías del sur, equilibran. Nos falta ver lo de las etimologías del este y el oeste, pero de esas todavía no hacemos un coloquio. Ay, Fito. Yo no lo puedo creer. No lo creas. Pregunta para Fito, si la Tierra es redonda, ¿por qué la llamamos planeta y no redondeta? Porque eres un chistoso. La Tierra no es redonda. Es esférica. Debía llamarse esferiqueta. Pero no lo pensaste, porque no eres filósofo. Bueno, por cierto, tuvimos una pregunta hoy, impromptu al principio del... Entonces vamos a ponerla aquí. Abel Granados 9822, buenas. Pregunta para Fito el filósofo. ¿Le sirve de algo a la ciencia, la filosofía de la ciencia? ¿Le sirve de algo a la ciencia? ¿Y a quién le importa lo que le sirva a la ciencia? La filosofía de la ciencia sirve para que la filosofía se sienta lo que es superior a la ciencia. Lo que sirva a la ciencia es asunto de la ciencia, que está mal hechota. Así que, pero seguro este tarado que tengo junto opinaría distinto. No, fíjate, Fito, opino lo mismo, no sirve absolutamente para nada. Pregunta para Fito, ¿el estoicismo es una filosofía que puedes aplicar en tu vida o es una mafufada? ¿Por qué dices una o la otra? No puede ser las dos. Piénsalo. Todas las filosofías se pueden aplicar en tu vida. Que no tengas ningún éxito con ellas ya es otra cosa, pero pues que se pueden aplicar, se pueden aplicar. Y también pueden ser una mafufada. Tú decides. Filosófalo. Roberto Mora, 4271, dice una pregunta para Fito. ¿Qué opina de la nueva frase que se aventó Zizek? La filosofía no está para dar respuestas, está para hacernos ver que la forma de percibir un problema es ya parte del problema. Pues que es un genio, que es maravilloso, que es estupendo y que seguramente hay que hacer la crítica de lo que dice Zizek para demostrar que tiene razón, pero no tiene razón, que es lo que pasa siempre en filosofía, si lo sabes, ¿no? Ese es parte del problema, porque no somos ni seremos nunca, y esto es fundamental en nuestra tarea. No somos parte de la solución, ni ganas. Vale, Fito, Ay, madre mía. PlayStation 6, estimado doctor Fito, ¿cuál es su opinión de la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas? ¿Por qué piensa que no metieron filosofía a ese enfoque? Porque estás hablando de la educación inferior, es decir, de las escalas, niveles o estratos inferiores del pensamiento. Esos existen para que nosotros, que estamos arriba, filosofemos sobre ellos. Filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, filosofía de la ingeniería, filosofía del arte, filosofía de las matemáticas, filosofía de la filosofía de la filosofía. Y entonces nos aplauden y el mundo y el universo y todos los metauniversos están en paz. Híjole, man.
Yo ni opino. No opines. Pregunta para Fito, ¿crees que ya lo sabes todo? No. Acuérdate que la filosofía empieza diciendo: yo no lo sé, yo solo sé que no sé nada. Es la celebración de la ignorancia como sabiduría. Y desde entonces, desde Sócrates, seguimos sin saber nada. Y ese es nuestro mayor orgullo. Que sepan nosotros hacemos filosofía. Así que yo, cuando mucho, sé pocas cosas. Por ejemplo, sé que me gusta el café. Vale. Fito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para tener dinero para tus filetes y camarones? ¿Escribes, das clases, resolviendo dilemas éticos? Soy profesor de filosofía e investigador en filosofía. De hecho, traía yo... Espera. Mauricio, ¿tienes? Espera, déjame ver. Creo que sí. Creo que tengo aquí... no lo traje. Ay, qué bobo es. El símbolo, el escudo de la Universidad de Guadalupe. La Guadalupe University. Es en la que yo doy clase. ¿O qué? Vidal Ruta pensaba que yo iba a trabajar. No. ¿Conoces algún filósofo que trabaje? Pues eso. Vale. Sebastián 92 pregunta para Fito, ¿en qué puede consistir una filosofía latinoamericana? ¿En qué la hagan los latinoamericanos? Es lo que diferencia la filosofía alemana, la filosofía británica, la filosofía estadounidense, la filosofía de la filosofía. Debe consistir en señores que cobren por hacer filosofía en América Latina. Ya hay, ¿no? Yo conozco varios de ellos que no han dado palo en la vida y viven como Dios. Así que ya existe. Bien. Y finalmente una pregunta para el filósofo Fito. ¿La nada es algo o la nada es nada? Es una gran pregunta. La nada es una palabra, primero que nada, ¿no? Es la palabra nada. Cuando quieres representar la nada, no deberías usar una palabra. Deberías decir... A ver, prueben conmigo, chicos. Digan. Porque si dicen nada, la nada ya es algo. Es una palabra. Y las palabras son cosas. ¿O no son cosas? Son. La nada, cuando la mencionas, es algo. Cuando no la mencionas, pues es nada. ¿Está bien? Se llama la filosofía de la... Y con esto terminamos las respuestas filosas de Fito el Filoso, nuestro filósofo Fito, que tiene muy enojadas algunas personas, no sé por qué, no les gusta que tenga yo a filósofo, pero a mí me cae bien, ¿no? Es buen chico, Fito. ¿Qué más me dicen? ¿Qué opinas de los filósofos naturales? ¿Estás preguntándole a Fito? Uy, no, pero ya Fito ya se fue. Las preguntas son en los comentarios. Pónganlos en los comentarios, por favor. ¿Qué opinas de los filósofos naturales? Que user EI5UR8EV3F. Madre mía. Y luego fabricó el 2000, profesor Fito. Si pienso y luego existo, entonces si no pienso en algo desaparezco. No sé. Pregúntale a Fito, pero en los comentarios, pues yo no me quedo con ellos. ¿Sirve la filosofía política para desarrollar ideologías políticas? Yo qué sé, pregúntale a Fito. ¿Qué opina Fito de Friedrich Nietzsche? ¿La filosofía lo es todo? Pues ustedes, todo esto, todas estas cosas, pónganlas en los comentarios para que así yo las pueda rescatar y presentárselas a Fito para que con su enorme capacidad cogitativa, que no significa aquello que algunos de ustedes pensaron que significa, las responda a su manera, ¿no? Ya saben cuál es la manera, luego no gusta a muchas personas. Algunos creen que me estoy burlando de los filósofos. Yo simplemente soy
soy el canalizador de Fito. Sin filosofía no habría ciencia. Sí habría. Sí habría. De hecho, eso no significa absolutamente nada. Sin agua no habría ciencia. Sin espadas no habría ciencia. Sin ruedas no habría ciencia. Sin lodo no habría ciencia. Sin hidrógeno no habría ciencia. Sin caballos no habría ciencia. Son bonitas afirmaciones. Fíjate, qué bonito es que alguien así como si Charles venga y nos demuestre lo absurdo que puede ser la filosofía. Al decir sin filosofía no hay ciencia, has hecho una afirmación que, primero que nada, no está demostrada. Segundo, es tan vaga que le cabe todo, ¿no? Le cabe absolutamente todo. Pero bueno, le vamos a pedirles... no, hagan las preguntas a Fito en el corto, no, Víctor, no, que les hagan en los comentarios, por favor. Pero si nos puedes, ya por lo visto estás metido en el tema y eres ducho en el asunto, mi querido Sir Charles 007, define filosofía, por favor. ¿Sí? Manda, aquí en los comentarios, no aquí en el chat, sino en los comentarios define filosofía, por favor. ¿Qué opinas de la filosofía de la biología? Pues eso es en los comentarios y se los cuento. Yo, por lo pronto, creo que he llegado al final de este día. Nos faltaron cosas, de veras, yo las preparo con la mejor intención del mundo, pero me hacen preguntas que luego me alarga, porque creo que son relevantes, ¿no? La primera, la de Revolver, por ejemplo, pues fue interesante porque creo que le dediqué mucho tiempo. Dice Pintorama, las ciencias se desprendieron de la filosofía, huyeron de la filosofía, escaparon. Digo que estoy con el libro de Boulton de la invención de la ciencia. Es maravilloso ver cómo en el siglo XVII se daban cuenta de que estaban echando a la basura toda la filosofía anterior y ahora me salen con que no. Pero en el siglo XVII los que estaban haciendo la ciencia, estaban inventando la ciencia, se daban cuenta que estaban echando a la basura todo aquello intento de encontrar conocimiento que no haya servido para un pijo durante 2000 años, durante 1000 años, y que 2000 años, en 1700, al 700 antes de la era común, que antes de la era común es más o menos la época de oro de la filosofía griega. Y la gente se daba perfecta cuenta de que estaba desembarazándose de una forma de ver el mundo absolutamente tóxica e inservible y obteniendo por primera vez conocimientos certeros. Y 200 años después de eso, 300 casi, me vengo a encontrar con gente que dice estas tonterías. Bueno, nos vemos la semana próxima. Quiero terminar una cosa sobre religión que quisiera sacar la semana próxima. Si no lo puedo hacer, tenemos la entrevista con la antropóloga. Si no, a la otra semana, sin falta alguna, salvo que ocurra algún acontecimiento mundial que así lo disponga, tenemos la entrevista con la antropóloga, con María Den. Me la pasé muy bien con ella. Y el jueves nos vemos aquí, como siempre, en este espacio delirante, enloquecido y peculiar, en el que yo me siento tan bien, pero que me gustaría sentirme mejor si ustedes nos ayudan a tener más gente. Ya sé que soy muy llorón con el respecto, pero bueno, así es la cosa. Así que, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.